Mauricio, ya decía yo que algo estaba fallando. Me pasó como cuando a Juan Gabriel se le fue el micrófono. Nadie aplaudía, ¿verdad? Les agradezco a todos ustedes, en específico a la Red Mundial de Jóvenes Políticos, a la Coordinación de Educación. De hecho, acá tenemos a los miembros de la coordinación. Ya los iré presentando muy puntualmente. Mauricio Suárez, te agradezco demasiado. Y pues bueno, agradecerles a ustedes que se están inscribiendo y que se están, sobre todo acá, apoyándonos a seguir esta transmisión en vivo ya en Facebook Live, ya va a quedar esto grabado para la posteridad, esperemos que para bien. Y en este sentido, hoy vamos a hablar, esta es una mesa redonda, ya no tanto la conferencia. Ayer nos pudieron acompañar en dos de nuestras conferencias, en las 2 de la tarde, que se trató sobre la ciencia, tecnología política en tiempos de la pandemia, y en el de las 5, que fue justamente la defensa legítima ante un Estado fallido. Pues bien, hoy tenemos la mesa redonda que a bien les hace la Coordinación de Educación, que trata sobre ser joven en tiempos del ahorita no joven. Parecería un oxímoron, parecería una contradicción, pero sin duda alguna en nuestra realidad, en nuestro hoy ser joven representa tal vez el no ser joven. En este sentido están participando con nosotros María Daniela Velázquez Bucio, quien es coordinadora estatal de la Ciudad de México de la Organización Democrática Mundial por el Desarrollo de México. También nos acompaña Carlos Francisco Olivares Martínez, quien es colaborador en la Fundación Política Alemana Friedrich Ebert en México, y José Javier Apolinar Gómez, coordinador estatal de la Red Nacional de Juventudes Diversas en el capítulo Ciudad de México, y su siempre humilde servidor, José Manuel Musaleno, director de educación de la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Pues bueno, no me queda más que agradecerles y voy a comenzar tomándome la delicadeza de leerles un fragmento del proceso formativo en la juventud del maestro Gregorio Berman, y de aquí vamos a partir para nuestro comentario, para nuestro análisis, para nuestra charla. Si algo le falta, Leo, en verdad al joven, es ser razonable y tener experiencia. Y aún esto es para él una ventaja, pues el que no es razonable, dice Bernard Shaw, persiste en adaptar el mundo a sí mismo, por lo que toda clase de progreso depende del hombre que no es razonable. Los jóvenes, al no ser razonables, tenemos para nuestro bien tener un proceso creativo. Y como decía Goethe, dice que el hombre yerra mientras camina y esto es señal de una enorme vitalidad. La verdad no es una gracia que descienda del cielo sobre nuestras cabezas. La verdad se tiene que trabajar, se tiene que construir, debe extraerse del mundo con trabajo, dolor, aislándola de los prejuicios y locuras de los hombres mayores. Ciertamente cantaba Hesíodo en versos órficos de Sócrates, que gustaba repetir: los dioses inmortales han puesto el sudor ante la virtud. Esto es, todo joven que se precie de ser virtuoso es un joven que tendrá que trabajar para adaptarse, no a la realidad, sino para construir un nuevo modelo. Largo es, cierto, el camino que conduce a lo alto y hacia arriba. Es largo, tortuoso, pero muchas veces honesto y también áspero. Pero cuando se ha trepado a la altura, entonces es fácil continuar. Amigos míos, una vez que lleguemos a esa cúspide, de ahí no caigamos. Es la época de los grandes desintereses llevados hacia el límite, es cierto, el siglo XXI es la época en donde hoy pareciera ser ya nada importa, y también del heroísmo. Hoy ser héroe lírico, poético, ya no trasciende. Claudel lo ha expresado bien. La adolescencia no está hecha para el placer. Claudel lo ha expresado y lo ha dicho. Está hecha para el heroísmo. Y toda la prédica de ingenieros del maestro José Ingenieros incide ya en la virtud juvenil. Lacroix señala la necesidad, pero también el peligro de presentar un ideal demasiado elevado a los adolescentes. Se inflaman fácilmente, pero si la distancia del sueño a la realidad es demasiado grande, podríamos decir, pueden abandonarlo todo y caer tan bajo cuanto más alto se ha elevado. Los jóvenes tenemos que cimentar bien nuestro trabajo, porque si no, mientras más alto lleguemos, más fácil la caída y más dolorosa. Por tanto, tendremos que tener y agruparnos como jóvenes para poder tener una doctrina de justicia que va a exigir de nosotros el mayor de los sacrificios. ¿Qué sacrificio? El sacrificio del placer por el placer. Los jóvenes podremos ser hedonistas, pero no en el fin último, y hasta se desprecia de aquellos que le piden poco o no lo suficiente. No sigue más que aquellos que le piden lo que contiene más hondura humana. Cabe, sin embargo, señalar algunas de las características de nuestra juventud. ¿Qué características poseen los jóvenes? Precocidad, extraversión, ímpetu, facilidad para captar donde se halla la verdad y la justicia, y también sus fallas, hay que decirlo.
Nos marchitamos prontamente, en el sentido, nuestros entusiasmos a veces se apagan. Solemos rendirnos fácilmente a los intereses que se van creando. A los 20 años somos rebeldes, a los 28 o 30 buscamos una ubicación en el presupuesto y antes de los 50 ya nos pensamos en jubilarnos. Por estos vicios seguramente serán venales, pero sobre todo existen. Desgraciadamente, la rica sustancia llena de promesas de nuestra juventud, como diría Rubén Darío, aquel tesoro que ya se nos va para no volver, es frecuentemente mutilado y malogrado por los intereses mezquinos de las clases dominantes. ¿Cuántas vocaciones frustradas, cuántas fuerzas espirituales malgastadas, cuántos frescos entusiasmos perdidos en los dédalos putrefactos de una política vulgar y desprovista de todo aliento superior? Meditando sobre su proceso formativo, podemos decir y creer que podemos extraer algunos principios generales. El principio general 1 podríamos decir que es el del esfuerzo. Cuando más fácil la vida, tanto más baratos los resultados, lo que cuesta vale. El principio de la maduración, que seguramente cada uno de nosotros no queremos tener, pero que algún día nos ha de llegar, que cuanto más tarda legítimamente en madurar, tantos mayores las probabilidades de una mejor estructuración de la personalidad y más jugosos son sus frutos. El tercer principio es el de la biopsíquica, que cuanto más respetadas las condiciones biopsicológicas y menos forzados el desarrollo, tanto mejores sus resultados y mayor el rendimiento. El principio de la interdependencia de lo físico y lo espiritual, que quiere decir que el joven es una unidad. En este sentido, tenemos que buscar la armonía. Tenemos una dependencia que es el principio quinto a las condiciones político-económicas. Evidentemente no constituyen antes abstractos, ni mucho menos como piensan tantos pedagogos. Y el último de los principios, el sexto, que sería el de la propia experiencia. ¿Qué buscamos los jóvenes si no experimentar? ¿Qué buscamos los jóvenes si no descubrir lo nuevo? Tal vez lo safio, lo innoble, pero lo que en algún mañana nos dará algo que contar. En este sentido, es evidente que para aquella embarcación, aquella persona, aquel joven que sabe hacia dónde se dirige, jamás habrá mal viento. En conclusión, los jóvenes tenemos en nuestros brazos el porvenir, el ahora, el ya inmediato, del que seguramente esperamos de una manera intensa y elevada algo superior. Por eso, y como decía Renan, que la juventud es el descubrimiento de un horizonte infinito que es la vida nuestra vida como jóvenes. Y Arciénegas decía que el porvenir es el mito que más cuenta, el que ocupa más grande lugar en los sueños de la juventud, brota en ella la savia, apuntan los primeros brotes, es el periodo de ensayo, formación y unificación y afirmación de la personalidad. El que comprenda, guíe y sostenga en su difícil trayectoria a la juventud tendrá su fervorosa adhesión. Se explica, y con ello concluyo, que clame por maestro, que tenga el culto de sus modelos y sea capaz de todo sacrificio por sus ideales. Enhorabuena, hoy somos jóvenes porque tal vez mañana también lo volveremos a hacer. Bienvenidos, Carlos, Javi, Mayra, un placer saludarles. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Qué significa ser joven? Pues vamos a empezar. ¿Qué les parece? Yo les preguntaría a ustedes, ya citamos a algunos autores, a Lacroix, a Bernard Shaw, etcétera, etcétera, pero ¿qué piensan ustedes desde su campo de batalla? Ya leímos un poco su descripción, su semblanza. Al final ustedes forman parte de algunas organizaciones muy importantes, por cierto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles son los retos? Pero antes de que cuáles son los retos, yo les preguntaría, si quieren, empezamos por ti, Mayra. ¿Qué consideras que sea un joven? ¿Qué es ser joven? Para ti, ¿qué es ser joven? Pues ser joven para mí es muy importante porque tenemos una gran responsabilidad. Creo que somos muchísimos jóvenes y al final del día creo que no estamos logrando nuestro objetivo, que nuestro objetivo al final del día sería buscar la manera de salir adelante, de sacar a nuestro país de pobreza, buscar nuevas tecnologías, implementar nuevas cosas para poder ir desarrollándonos un poco más a fondo. Entonces, para mí ser joven es muy, muy, muy importante. Y creo que nosotros estando aquí sabemos que eso para nosotros es fundamental, el capacitarnos, el desarrollarnos. Y pues eso es ser joven, luchar por lo que quieres y luchar por tus sueños. Claro que sí, sobre todo como dices, ser joven implica un ahora inmediato.
porque tal vez el video que hoy veamos, que hoy estemos haciendo, que hoy estemos construyendo, el video que hoy quede para la posteridad, una vez que lo veamos 20 años, ya no vamos a ser jóvenes, ¿no? Y vamos a decir, qué rápido se pasa el tiempo. ¿Qué piensas al respecto, Javier? Sí, Manuel, pues bueno, yo creo que ser joven en un país con 38.6 millones de jóvenes es, como dice Mayra, muy importante. Formamos parte, incluso se hablaba en las elecciones pasadas respecto a que si los jóvenes realmente saliéramos a votar, seríamos el cambio en nuestro país. Ser joven en un país como México, pues es un tanto un poco complicado porque estamos llenos de estereotipos, estamos llenos de juveneos. Me llama mucho la atención el título, porque efectivamente ser joven en los tiempos de ahorita no joven porque eres inexperto, porque por ser joven tienes estereotipos, ¿no? Marcados de una sociedad que anquilosadamente ya está bastante eh, pues con una ideología adultocentrista, ¿no? En donde un joven no puede tener los mismos conocimientos que una persona mayor, ¿no? O no puede tener experiencia o no puede tener la misma capacidad, la misma expertise. Creo que en un país como México, ser joven también implica correr más riesgos. Está comprobado en algunos estudios, ¿no? Que el ser joven, tener una edad de 12 a 29 años, ¿no? Que es lo que nos dice el INJUVE, que es un joven, eh, tener esa edad en México es correr riesgos de eh, ser asaltado, morir y demás. Entonces, ser joven también en México es, pues, tener muchos riesgos y también tener muchas dificultades para desarrollarte de manera libre como un individuo. Ser joven implica incluso morir por la causa misma, como lo bien lo planteas. Es muy real. ¿Tú qué piensas al respecto, Carlos, sobre la juventud? ¿Qué implica ser joven en nuestra actualidad y sobre todo en la actualidad presente que tenemos? Esto es como mexicanos, como capitalinos. ¿Qué pensarías tú al respecto? Pues concuerdo ahorita con mis compañeros, ¿no? En varios aspectos. Ya marcado estuve a un inicio en esta lectura que estuvo muy interesante, necesita bien llegar, necesita despertar, ¿no? Rescaté algunos datos, algunos conceptos, ¿no? Estabas marcado que se desarrolla una personalidad, ¿no? En esa etapa de juventud, como bien marca Javier, de los 12 a los 29 años, un poco, depende de la medida, pero se desarrolla una personalidad. Yo lo que, y hay muchos sinónimos, ¿no? De ser joven. Yo creo que el que más se identifica, el que yo creo que puede llevar más, englobar más lo que es ser joven, sería la libertad, ¿no? Ser joven debe implicar ser libre o buscar la libertad, ¿no? Y eso, pues, tendrá mucho mérito. Habrá quien busque la libertad de diferente forma, pero creo que es parte de lo que nos han enseñado también, buscar la libertad. ¿Y cuál libertad, no? O si somos libres en verdad, o si podemos llegar a ser libres, ¿no? Entonces, eso también es un reto, ¿no? Y eso es lo que yo creo que va a englobar lo que es joven. Ser joven, ahorita, en la actualidad, es adquirir retos, ¿no? Ser joven, el simple hecho de ser joven, es retos, pero también es responsabilidad, ¿no? Yo creo que lo vemos y compartimos esta visión de ser joven en la actualidad es una responsabilidad grande, ¿no? Grande, porque somos, como dice, ¿no? O sea, se ha clichado esto de somos el presente y el futuro, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué me pusieron la carga en mis hombros de ser el presente y el futuro simplemente por ser joven, ¿no? Entonces ya tengo una responsabilidad. Sin embargo, creo que como jóvenes, muchos, la mayoría, creo que hemos aceptado varias responsabilidades y la hemos llevado, por ejemplo, a agendas políticas, ¿no? La agenda como la lucha contra el cambio climático, contra la discriminación, contra de género, contra todas esas actitudes que nos, que nos, que nos hacen pensar y que nos dicen, bueno, esto está mal, nosotros lo llevamos a la agenda y luchamos por eso. Yo creo que eso es parte de ser joven, ¿no? Y aceptar responsabilidad es parte de lo que hacen los jóvenes, aunque muchas veces digan que los jóvenes no son responsables. Yo creo que sobre todo en México, ser joven implica responsabilidad y la hemos tomado y la estamos tomando.
Pero ¿no crees que algunas personas jóvenes nieguen estas responsabilidades? Por ejemplo, ahora me viene a la mente tal vez para iniciar el diálogo y evitar cierta moderación, el X somos chavos. ¿Qué significa el X somos chavos? Porque, ojo, yo en el X somos chavos no veo ninguna responsabilidad. ¿Qué piensan al respecto? Sí, justo creo que es una justificación en el sentido de, pues, establecer barreras etarias, ¿no? Y decir, pues X, soy chavo y puedo hacerlo y no pasa nada. Incluso se tiene una concepción también, ¿no? Porque el joven, o sea, debemos definir, ¿no? Que los jóvenes no somos categorizables. Y en este sentido, pues hay diferentes expresiones de juventud, ¿no? Y por eso es que incluso, ¿no? Partimos de juventudes diversas, ¿no? Tenemos juventudes en pueblos originarios, tenemos juventudes en, en estados pues muy avanzados, ¿no? Respecto a niveles de vida, respecto a alcances de la educación y demás. Y creo que todo eso no nos justifica, pero sí hace que los jóvenes participemos en cierta medida más o menos dentro de las propias decisiones. Creo que el ser joven también es ser partícipe. Como estudiante de ciencia política, ¿no? Nos dicen que los jóvenes debemos de inmiscuirnos en las tareas para crear ciudadanía, ¿no? Los jóvenes somos ciudadanos y nos asumimos como ciudadanos, pero creo que la participación de los jóvenes en realidad no radica en cuánto participa o cuánto no. Creo que también estas características que aplican a dónde se localiza geográficamente, también implica mucho pues la participación y la forma de participación de los jóvenes alrededor de la República Mexicana. Cierto, creo que nada más nos remitimos a ser ciudadanos cuando tenemos nuestra INE y podemos ir al Oxxo o cualquier tienda de conveniencia a comprar el chupercio, ¿no? A comprar las agüitas locas que ataranta, pero a que como encantan, ¿verdad? ¿Qué piensas tú, Dani, al respecto? Pues sí, realmente uno como joven a veces no toma en serio las cosas y pues sí, X somos chavos, ¿verdad? Pero realmente tenemos una gran responsabilidad, insisto, y no nada más con nosotros mismos, sino con generaciones futuras, porque muchos jóvenes ya tienen hijos, entonces debemos de comenzar a partir de ahí, debemos de comenzar a partir desde la educación. Entonces, yo creo que para mí este tema es muy importante, la educación, y pues sí, o sea, realmente tenemos que aprender que ser joven no nada más es para lo que nos conviene, sino debemos de aprender que ser joven es, conlleva responsabilidad, porque ya estás votando tú por un futuro para ti. Conlleva responsabilidad porque tienes que estar estudiando, tienes que estar preparando para saber qué es lo que quieres hacer en un futuro o qué futuro le vas a dar a la demás sociedad. Entonces yo considero que sí es muy importante y pues el tema de educación aún más. Cierto, muy cierto, la verdad. En este sentido, si la vida no está hecha, si la vida misma no está dicha, no forma parte de un destino final. Carlos, ¿tú consideras que los jóvenes tenemos en nuestras manos el futuro en tanto que somos quienes van a modelarlo? Porque si no existe un destino final por el que no tengamos que trabajar, porque si existiera, pues bueno, ¿qué más da? Nos quedamos en nuestra casa y el destino que se encargue de hacer las cosas que tenga que hacer. No, los jóvenes no podemos quedarnos con la idea del destino y las cosas ya dichas. ¿Qué piensas al respecto, Carlos? ¿Tú creerías que el joven tenga que labrarse su propia carrera, no en un término profesional, sino una carrera de vida? Em, Creo que va ligado con ahorita lo que, rescatando lo último que comentabas, ¿no? El eslogan este del decir, eh, no nos importa, somos jóvenes, ¿no? O X, ¿no? Como decía. Sin embargo, creo que eso ha cambiado, eso se ha permeado, lo hemos visto parte de nuestra generación, lo hemos escuchado bastantes veces, pero así hay un porqué de las cosas. No somos obviamente estamos separados en estas generaciones, ¿no? Entre los ya separados millennials, los centennials y todo eso, pero todo este estudio lleva un dato, ¿no? Lleva una consecuencias también sociales, por ejemplo, ¿no? Ahorita mismo si lo ves, refiéreme a tu pregunta, mano, si tenemos que encargarnos de generar un camino, nuestro propio destino,
pero yo creo que también va enfocado hasta cuál es nuestro futuro, ¿no? Yo he visto varios informes sobre los millennials, cuál futuro tienen, ¿no? Entonces, es importante saber que a veces, como dice Javi, en esta diversidad de jóvenes, unos actúan de diferente, a veces irresponsablemente para apariencia de otros, pero tiene que ver muchas veces con los factores sociales, ¿no? Factores económicos que te dicen, bueno, pues si no voy a tener un Afore, pues no me importa, yo quiero trabajar y ganar lo que más puedo ahorita, lo disfruto y no me importa el mañana, ¿no? Antes, esto que está muy permeado de nuestros padres, ¿no? De generaciones pasadas que nos decían, bueno, trabaja, esto va a ser así, ¿no? Mantente en esta línea, después tienes tu Afore y vives así, ¿no? Yo creo que eso ha cambiado y es parte de la juventud, ¿no? El crear su propio destino a placer y a conveniencia, ¿no? Y sobre todo cuando haces un análisis social de nuestro país y del mundo en general, cuando, pues, bueno, a ver, ¿quién esperaba esta pandemia, por ejemplo, ¿no? Y muchos dicen, bueno, ¿qué tal si el día de mañana ya no existe? Pues vivo el día, ¿no? Al día. Y eso es parte también de una responsabilidad grande, ¿no? No cualquiera puede decir, no me importa el futuro, ¿no? Y esos son datos muy importantes, ¿no? Ahorita la mayoría de los jóvenes, si ves, no piensan en tener hijos. O sea, la gran mayoría no planificamos o no hay una planificación de tener hijos. Y hay una mala planificación por falta también de educación, ¿no? De educación sexual, por Es ejemplo. que aquí tendrías los dos polos, ¿no? Yo creo que tendrías los dos polos. No tengo los datos específicos, pero por ejemplo, los jóvenes, digamos, más preparados académicamente hablando, eligen ya no tener hijos, mientras que un sector desprotegido académicamente hablando son las personas que tienen hijos a la edad previo a los 18, ¿no? Incluso lo vemos. Que existe una segregación social entre propios jóvenes. Yo lo decía en la conferencia el día 2 de agosto y creo que estamos en la misma sintonía. Nuestros peores enemigos no son los adultos, aunque existe, claro, el adultocentrismo, del que posteriormente le preguntaré a Javier cuál es su opinión al respecto con la idea del adultocentrismo. Sí existe el adultocentrismo y por supuesto que existe, pero los jóvenes también somos los enemigos de nosotros mismos, ¿eh? Hay que dejarlo muy en claro. Ahora, si nosotros podríamos definir que la vida es, digámoslo así, sencillamente decir, vivir plenamente y esforzarse para realizar un ideal, que el ideal puede ser tener una casa, tener una familia, tener un doctorado. Cada uno de nosotros tenemos distintos ideales. Hoy podríamos pensar que no estamos representados en esta conferencia, en esta mesa redonda, todas las juventudes. Hoy aquí mismo no están representadas todas las juventudes. Por ejemplo, nosotros hoy somos beneficiarios de un sistema educativo gratuito, por ejemplo, ¿no? Nosotros al final hemos logrado la educación universitaria. Ahora, ¿qué pasa con esa juventud que no estudia? ¿Qué pasa con la juventud que está en el trabajo informal, del que tanto hoy se ha hecho expresa la situación, con el caso, por ejemplo, de Lady Tacos de Canasta, que está en el trabajo informal y que existe una cuestión despótica por parte de las autoridades de la Ciudad de México? ¿Qué sucede al respecto? Podríamos pensar que los jóvenes entonces vivimos en una idea hedonista, en una idea del viva hoy, preocúpese mañana, pero ¿eso es malo o forma el carácter y la personalidad que cada uno de nosotros nos estamos haciendo? Javi, ¿qué piensas? Justo, creo que me quedo con esto que mencionaban respecto a que creo que el joven está cargado también de una serie de cosas que ha impuesto la sociedad, como por ejemplo esto de, pues es que dentro del joven está el futuro de México y demás. O sea, creo que sí hay personas que de verdad nos ponemos la bandera, ¿no? Y queremos sacar adelante el país, claro que sí, ¿no? Pero es algo y es un estereotipo que dicen, no, pues es que tú eres joven, tú le tienes que echar más ganas porque el futuro es tuyo, el presente es tuyo, pero el futuro también es tuyo. Yo siempre he criticado eso, ¿no? Yo digo que los jóvenes no somos el futuro, somos el presente y en este sentido estamos forjando el país. Y respondiendo a esta cuestión, creo que leyendo un poco, ¿no? De la antigua Roma y demás, Sí. eh, pues encuentras que la propia juventud ha estado supeditada desde la antigüedad. O sea, se han puesto, como decía, barreras etarias, ¿no? Que lo que, que lo que han hecho es impedir el desarrollo de la propia imaginación del joven, ¿no? El hecho de impedir, por ejemplo, las negociaciones, el hecho de impedir incluso los cargos a puestos públicos, ¿no? Que, que efectivamente buscan, no sé si imponer una barrera que imposibilite
que los jóvenes seamos tomados en cuenta. O sea, la juventud, y yo lo digo con todas las letras porque se ha venido hablando los últimos años, ha sido renegada incluso a los espacios de poder público, a los espacios de decisión pública, tanto que en estos años, se ha estado hablando de una ley general de juventudes, ¿no? Que regule la representación en los espacios legislativos respecto a, pues, esta gran mayoría de los jóvenes que pues hablamos de una tercera parte de todo México, 38.6 millones de jóvenes. Entonces, creo que en este aspecto, pues no es que los jóvenes no nos pongamos la bandera, algunos sí, pero creo que también la sociedad, como ha sido formada desde hace mucho tiempo, ¿no? Hablo de Grecia, ¿no? Incluso, pues nos ha impuesto estas barreras etarias, ¿no? Que se han ido superando poco a poco, pero que a la actualidad pues no vemos claro respecto a una igualdad en la participación de las juventudes, por ejemplo, uno de los muchos casos en los espacios de decisión y de poder legislativo. Muy cierto. Ahora que lo planteas ya en el campo político y sobre todo de acceso al poder, lo que nosotros podemos ver es que a los jóvenes lo único que se nos da es la simulación, ¿no? Yo siempre he criticado los modelos de Naciones Unidas, he criticado los simuladores legislativos por una razón muy importante, no porque no funcionen. Funcionan en el sentido en que creas una red de contactos impresionante que ningún otro evento te va a dejar. Eso es cierto. Todo joven que quiera tener contactos, que se vaya a los eventos que acabo de enunciar, pero no dejan de ser simulacros, no dejan de ser simulaciones. Y hay gente que nos lo hace ver como, no, mira, joven, ahí está el simulador, ahí está. Oye, pero ¿y cuándo la de a de veras? ¿Cuándo me vas a proponer? ¿No? Porque, bueno, los simuladores están muy bien, pero ¿y cuándo nos toca a nosotros? Bien, en este sentido creo que hay que desarrollar, por tanto, en el núcleo interior, una chispa, un brillo de luz, aunque se sienta un poco poético, para poder brillar por nosotros mismos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que los jóvenes nos adherimos, nos cohesionamos con alguien más, que por lo regular es un agente ya adulto, para poder brillar con lo que el otro nos arroja? Esto es como la famosa fuente, ¿no? La fuente salpica, entonces pues yo me junto con él para que me llegue a salpicar a mí, pero ¿qué no los jóvenes tenemos la capacidad para poder hablar, levantar la mano, criticar, decir? Es más, no tenemos por qué seguir estas rutinas básicas, lo platicábamos antes de la conferencia o de la charla, el usar traje o no. El joven requiere realmente de un traje para que su palabra valga. Yo siempre he criticado y me va a gustar platicarles esto y a ver qué piensan. ¿Por qué entre jóvenes muchas veces llegamos a ciertos recintos legislativos y es forzoso llevar traje? Yo entiendo, por el respeto al el honorabilísimo, ¿no? El triple H, si usted lo quiere decir, honorable y 3 veces honorable más. Pero no, los jóvenes no tenemos la obligación. Y de hecho, Javi, te voy a regresar la palabra. Tú cuando fuiste justo a estos simulacros, a estos simuladores, me acuerdo que llevaste una playera. A ver, platícanos tu experiencia al respecto, porque seguramente ante los demás tú fuiste la oveja negra del proceso, ¿eh? Sí, justo. En el 2019 participé como diputado federal juvenil, ¿no? En un ejercicio que hace la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual del Honorabilísimo Congreso de la Unión. Y en este sentido, yo creo que, y de hecho escribí un artículo respecto a ser joven es ser disruptivo, en el marco, obviamente, pues, de la Semana de las Juventudes. Y creo que eso es cierto. O sea, ser joven es ser disruptivo. Y estamos tan marcados, vuelvo, a lo que nos ha forjado la sociedad, que incluso yo decidí una playera que me había regalado mi universidad, en el que decía Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y enfrente tenía una calavera, y dije, me la voy a llevar, y me voy a llevar una playera, me voy a llevar un pantalón de mezclilla, y me voy a llevar unos tenis. Y justo ese día, que no pensé, me tocó subir al pleno, ¿no? De donde, pues, vociferan todas las leyes, ¿no? Y demás. Y pues la verdad es un recinto que impone Sí, claro. y estaba frente a todos los jóvenes de la República Mexicana, ¿no? Los representantes de los jóvenes de la República Mexicana. Y yo con mi playera, y dije, bueno, es que ser joven es ser disruptivo. Ser joven es mostrar cómo somos los jóvenes. Los jóvenes no nos vestimos de traje, o la gran mayoría no se viste de traje todos los días, y es lo que debemos también de contextualizar. O sea,
creo que el hecho de que los politólogos o los políticos o los que nos representan en los órganos legislativos están tan normados, ¿no? Para representar a los adultos, cuando en realidad los jóvenes deberíamos de ser más accesibles, deberíamos de ser un poco más naturales. Esa es la palabra. Es muy cierto, y yo creo que tú empleaste, perdón, Dani, ¿quieres hablar? No, no te preocupes, Manu. Iba a interrumpirlos un poquito. Realmente ahorita concuerdo mucho con lo que dice Javi, de que tenemos que ser un poquito accesibles. Quiero regresar un poquito a lo que mencionabas de las organizaciones, donde realmente sí, necesitamos ser accesibles unos con los otros. Aquí es donde entra un poquito esto de las organizaciones y los modelos de Naciones Unidas que comentabas. Realmente muchas veces no somos accesibles. Muchas veces como que vemos que alguien nuevo quiere ingresar a todo lo que nosotros estamos realizando y no le abrimos las puertas. Muchas veces solemos ser tan egoístas que entre nosotros mismos decimos, ok, yo lo estoy haciendo, pero tú no puedes hacerlo. Entonces es como algo a lo que también tenemos que empezar a hacer, ser un poquito más solidarios con las demás personas. Igual, o sea, yo entiendo que no todos tenemos las mismas capacidades, no tenemos los mismos ingresos, no tenemos lo mismo todo, pero podemos apoyarnos entre sí para este tipo de cosas. Regresando un poquito más al tema de educación que decías, realmente yo considero que para tener una buena educación no necesitas ir a una escuela, como es como lo comentábamos al principio. Realmente existen muchísimos cursos y es algo que yo veo muchísimo del gobierno actual, de la beca que están dando para los jóvenes que empiecen como a tener cursos y poder comenzar a laborar en un ambiente más profesional, aunque no hayan terminado el bachillerato o una carrera universitaria. Entonces, aprender y ahora sí que estudiar y esforzarnos no nada más consta de ir a la escuela, sino también de nuestras capacidades y de lo que nosotros decidamos implementar. Yo puedo ver videos en YouTube y decir, ok, ya aprendí a hacer esto nuevo. Ese es el chiste. Nosotros tener ahora sí que la disposición y querer hacerlo. No nada más es ir a la escuela, sino podemos hacerlo de distintas formas. La otredad. Me gustó el tema de la otredad, sí, Carlos. No, yo quería regresar y retomar antes de que se me olvide, Manu, que hablabas desde ese punto de vista, ¿no? O igual tomar lo que decía Javier, la diversificación de los jóvenes, pero creo que estamos dejando mucho de lado este punto de que somos jóvenes privilegiados, ¿no? Somos jóvenes privilegiados los que mínimo tenemos la oportunidad de tener algún dispositivo móvil y tener acceso al Internet, ¿no? Basta checar la brecha digital, ¿no? Que mantiene el INEGI. Entonces, y sobre todo en estos tiempos, ¿no? ¿Qué implica ser joven en tiempos de COVID-19, ¿no? También eso es algo muy interesante. Ser joven, ¿qué es hacer home office ¿no? Desde tu casa, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué es educarte o asistir a la... Sí, si bien te puede abrir muchas puertas para la información, como bien lo dice Dani, pero al final no somos todos los que podemos, ¿no? Habrá, y lo hemos tocado en varias veces, ¿no, Manuel? Habrá jóvenes que se dedican solamente al trabajo y esa es su única, ¿no? Desgraciadamente o por diferentes formas, diferentes azares hasta el destino, su responsabilidad, ellos en verdad son el presente y dicen, bueno, pues yo tengo que mantener a mi familia, por ejemplo, ¿no? O si no, trabajo hoy, no como mañana, ¿no? Entonces yo creo que también eso es importante. Y otro punto, ¿no? También entre jóvenes tendemos a ponernos barreras. Barreras el decir, bueno, que se haga de mi forma, ¿no? Como decía, yo aplaudo, por ejemplo, lo que platicábamos también, lo de Javi, ¿no? El romper con estas paredes que dicen, bueno, tienes que estar vestido de esta forma y de la otra, ¿no? Sin embargo, también creo que luego nos hace falta en esta autocrítica hacia la juventud, ser flexibles, ¿no? Ser flexibles con diferentes posiciones, no porque tú lo veas todo diferente o no te agrade, no tiene que ser así, ¿no? También tenemos que entender que para podernos hacernos escuchar, también necesitamos ser flexibles, ¿no? Tenemos también que abrirnos al debate, ¿no? No solamente, como dices tú, aprender de todos, ¿no? Porque Sí. también entre jóvenes tendemos a decir, bueno, hablábamos también, yo soy de esta tal universidad, tú eres de tal otra, pues yo no te voy a escuchar, ¿no? Claro. Yo sé que soy mejor que tú, Que de hecho, cuando eso no pasa, ¿no? en ese tema, en este momento estamos casi todos representados. Javi es de UACM,
tú eres de UNAM, Dani es ¿de qué universidad eres? ¿De Humanitas, Dani? ¿Es de Humanitas? De humanitas. Ya ves, no estoy tan equivocado. Y un servidor es de la UAM. Entonces ya nada más nos faltaría alguien del Poli y técnicamente tenemos una visión amplia sobre la realidad académica. Ahora, ¿cuál es la realidad social? ¿No? Porque esta es la realidad académica desde la Torre de Marfil, ¿no? Quienes podemos ir, por ejemplo, a simuladores legislativos, pues es porque no tenemos que salir a las calles a trabajar, ¿no? Estos días que son los simuladores. O quienes van a los modelos de Naciones Unidas, pues es porque tienen para ir por el pasaje, ¿no? Quien tiene para pagar el metrobús, quien tiene para pagar una corbata o una pajarilla, como dicen los españoles, al moño, etcétera, etcétera. Entonces, sí, efectivamente, estoy muy de acuerdo contigo, somos privilegiados, pero creo también que lo que dice Dani es muy importante. Ya no todo es la educación como se conocía de manera presencial, también ya existe otro tipo de educación. Pilares, por ejemplo, en Pilares se dan muchos tipos de cursos. Lo que son las casas de cultura, muy olvidadas, por cierto, la realidad es que las casas de cultura han sido muy olvidadas, porque sobre todo lo que se da en las casas de cultura, y no quiero ser arrogante, ni mucho menos que la expresión sea esa, dan macramé, dan bordado, dan tejido, pero bueno, ¿y eso para qué? No, 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 que en las casas de cultura realmente se ofrezcan cursos con un valor curricular que para que cuando salgas a la industria, para cuando salgas al mundo laboral real, eso te sirva, ¿no? Bien, en este sentido, no todo es el estudio, también hay que entender la otredad, lo laboral, el campo que no es específicamente el campo académico, y ahí está el máximo exponente de la literatura mexicana, uno de los máximos, Juan José Arreola. El maestro Juan José Arreola no terminó ni la primaria y llegó a ser el gran literato que llegó a ser. Entonces, efectivamente, estoy muy de acuerdo con Dani, no necesariamente estamos hablando de este estudio tan cuadrado como lo hemos venido pensando. Ahora, el COVID-19 nos demostró que no estamos listos para una educación en línea. Es la realidad. ¿Por qué? Porque no tenemos ni siquiera las capacidades tecnológicas de acceso a la información, sobre todo de acceso a la Internet. No tenemos muchas veces acceso a Internet. Es más, nuestro Internet es malo en muchas de las ocasiones, ¿no? ¿Cómo quieren que conectemos las cámaras? Yo le decía a unos amigos, y se los comparto ahora al público en general, ¿cómo pretende usted que un joven de primaria ponga atención a una clase de todo el día de primaria o de secundaria si un universitario lo primero que hace es, hola, profe, ahí les va lo que hacemos los universitarios, hola, profe, buenas tardes, desactiva la cámara, desactiva micrófono y cámara, y hasta que pasa lista al final, hola, profe, sí, se escucha, profe, gracias, profe, y nos vamos, ¿no? O sea, si un universitario lo hace, ¿qué pensamos que van a hacer los jóvenes de primaria? Pues lo mismo, van a apagar todo, la cámara, van a apagar el micrófono y se van a poner a jugar el Fortnite, el Minecraft, etcétera, etcétera, y no van a poner atención. Entonces, estamos pues yo creo que en un dilema, pues no contradictorio, pero ¿tú qué piensas, Javier, al respecto de silenciar los micrófonos? No, pues yo creo que, bueno, en primera yo no coincido con esta cuestión de jóvenes de primaria, yo creo que son niños en ese sentido y también en etapas, o sea, yo creo Bueno, que ahí me disculpo por la mala utilización del término. sí, no, bueno, aparte, yo creo que, de hecho, checaba unos memes que acaban de salir, ¿no? Sobre todo por la pandemia, que decían la nueva forma de irse de pinta. Y era esto de quitar la cámara y el micrófono y vámonos, ¿no? Y creo que todos lo hemos aplicado, por lo menos yo en una sesión sí le he aplicado, ¿no? Porque de repente es pandemia y estás mal, ¿no? Y Oye, bueno, aparte de en que tiempos viene unas... actuales, en tiempos actuales diríamos que aviente el primer dislike el que esté libre de pecado, ¿no? Sí, claro. No, y aparte, pues en estos tiempos de pandemia también hemos visto muchas cosas como jóvenes, ¿no? En el caso, yo me asumiría como joven universitario, pues hemos vivido incluso muchos sube y baja. Esta pandemia es una montaña rusa porque nos tocó depresión, nos tocó, bueno, una serie de cosas que realmente sí nos afectaron, ¿no? Yo quisiera regresar en este Sí, no, tema de la claro. brecha digital A ver. y el privilegio que tenemos como jóvenes. Efectivamente, yo creo que como jóvenes de la Ciudad de México vivimos en una burbuja que no nos permite ver, por ejemplo, las situaciones que hay en estados en donde no llega el internet, donde no llegan las señales, como son Chiapas, como son Oaxaca, ¿no? Algunos municipios del norte del país,
¿no? Y en esta cuestión también valorar los instrumentos digitales, ¿no? El Internet y las propias universidades. Creo que este es un tema bastante importante. Las herramientas digitales como factor transformante de la propia juventud, ¿no? Efectivamente, la educación ya no está en la escuela. Incluso, ¿no? Se te descompone el teléfono y ¿qué haces? Bueno, buscar en YouTube, ¿no? ¿Cómo arreglar mi teléfono? ¿Cómo ¿Cómo desbloquear mi arreglar el teléfono? teléfono? ¿No? Porque cuando antes tenías que tomar un curso, ¿no? Real tenemos el conocimiento, y lo digo así, ¿no? A la palma de la mano, ¿no? En un cibercafé, en el Internet. Y creo que sí hablamos desde el privilegio. Ahora, también me gustaría retomar este tema, ¿no? Porque lo he mencionado antes y creo que también no se conoce muy bien el término, la endodiscriminación. La endodiscriminación que vivimos desde la juventud, ¿no? Creo que es un tema bastante importante y vaya que es importante decirlo, Yo creo porque que sería dentro muy de los... bueno, yo creo que sería muy bueno que en unos minutillos nos platiques un poco más, porque es algo impresionante la discriminación. Si gustas, te dejamos unos minutitos y nos lo avientas, a ver. Va. Bueno, pues la endodiscriminación es la discriminación desde adentro, ¿no? Lo comentaban aquí mi compañera y mis compañeros, ¿no? Respecto a que dentro de los propios jóvenes nos juveneamos, ¿no? Y hablo de esto porque hay una hiperespecialización de los jóvenes, Sí. terrible, ¿no? Hay unos jóvenes que real, desde pequeños, ¿no? Tengo amigos, ¿no? Que desde pequeños han seguido esta línea y ahora ya son súper expertos, ¿no? Pero por esa cuestión de privilegio, efectivamente, porque hablan desde el privilegio de poder comprar libros, de poder tener internet y acceso a la información, pues discriminan al propio joven, aún igual, a alguien que tiene la misma edad, pero que no ha tenido los mismos pues instrumentos. Entonces, en este sentido, la endodiscriminación es discriminarnos a nosotros mismos, me refiero a en esta etapa etaria, ¿no? De la edad, y por nuestras capacidades o porque, por ejemplo, yo criticaba mucho, y lo voy a decir abiertamente, respecto a esta noticia de un joven de la UNAM que se fue a la NASA, ¿no? Y que ya trabajaba en la NASA. Esto fue en el 2019, pero yo decía, bueno, es que todos podríamos ir a la NASA, pero la realidad es que este joven a los 4 años tenía un ¿Telescopio? microscopio, un telescopio, este, de no sé cuántos miles de pesos y estaba viendo una lluvia de estrellas en Ontario, Canadá, ¿no? Digo, Y no nosotros no es... llegamos ni a mi alegría. Sí. Entonces me parece que también estas cuestiones, pues, caben ahí. O sea, creo que la diferencia, efectivamente, como decía Carlos, ¿no? La diferencia económica, social y demás Sí. ha propiciado también esta endodiscriminación y creo que es bastante mala. Yo lo compartía en la mañana, incluso en los espacios legislativos, ¿no? Vemos que las personas que, por ejemplo, ya lograron colocarse dentro del Senado, dentro de alguna diputación y Campo demás, político. discriminan a los propios iguales Oye, cuando pues finalmente yo te voy a hay, decir no sé. una experiencia y después le voy a dar la palabra a Carlos. A mí me ocurrió que una vez le mandé la convocatoria a un amigo mío para poder participar en un modelo de Naciones Unidas y me dijo que no quería participar y le pregunté la causa y me dijo, fácil, porque solo tengo un traje, el de mi primera comunión, ya no me queda y para ir a los modelos necesitas cumplir un protocolo de vestimenta, por tanto no puedo ir. ¿Por qué? Porque no tengo trajes. Y así de fácil. Técnicamente aquel joven que no tenga un traje, que no cumpla con un protocolo, no puede ir a los modelos. Por tanto, el modelo, quieras que no, sí está completamente en una esfera, pues no de poder ni mucho menos, pero sí que segrega a los demás jóvenes que por no tener un traje y tal vez todas las habilidades para poder participar, no lo pueden hacer, Carlos. Sí, muy de acuerdo con sus visiones, ¿no? Yo quisiera, hace ratito que Javi tocaba, ¿no? El que muchas veces los jóvenes ya tendemos a tratar de conseguir todo de manera más fácil, ¿no? Sin embargo, creo que nosotros lo sepamos, o es parte porque también quiero retomar el tema, ¿no? Somos una generación que nació con la tecnología, ¿no? A la par del desarrollo de la tecnología. Entonces, eso es parte de, pues se ha convertido parte de nosotros, ¿no?
Sin embargo, también ha sido una frase o una de las frases con la que nos catalogan o nos atacan es que para los jóvenes todo lo quieren más fácil o en mis tiempos era más difícil, no sé si le han tocado decir, de propios jóvenes, ¿no? O sea, 30 y tantos años que dicen, no, en mis tiempos era más difícil, ¿no? Esta disputa de decir, no, los jóvenes somos, entre jóvenes también hay esta disputa de que simplemente, ¿no? La música que escuchas ahorita, la mía era mucho mejor, ¿no? Entonces, todo eso de falta de entendimiento, ¿no? Yo quiero decir, y quiero recalcar que no los jóvenes no buscamos todo fácil, sino, y de hecho no está comprobado que somos una generación que no la tiene fácil, ¿vale? O sea, simplemente hablábamos del tema de la preparación educativa, ¿no? Somos la generación más preparada, ¿no? En serio, somos la generación más preparada. Me sonó a eslogan de escuela privada. No, en serio, es en serio. Somos la generación que tiene a la actualidad mayor porcentaje de tasa de personas que están estudiando la licenciatura, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? Sin embargo, somos, como decía Javi, ¿no? Podremos encontrar personas brillantes que tuvieron la oportunidad de desarrollarse, que hablan varios idiomas, que tienen ya maestrías, por ejemplo. Sin embargo, somos la generación que tiene más preparada, pero con menos oportunidades. Y está demostrado en análisis donde la generación de nuestros papás, ¿no? Los Booby Gum, o en comparación a los millennials, por ejemplo, ¿no? Somos la generación que por más que nos preparemos, tal vez no alcancemos una pensión, por ejemplo. Entonces, hay que también, por ejemplo, defendernos, saber cómo defendernos, porque muchas veces es fácil, ¿no? Y eso nos ningunean, así nos jovenean, ¿no? Pues, ustedes lo tienen todo fácil, ¿no? En mi época yo tenía que ir a la biblioteca o en mi época yo tenía que trabajar tanto. Sin embargo, no es así. Y yo les invito por ejemplo, a los que están escuchando, que nos tengan experiencia, ¿no? Que nos digan, pues es verdad, ¿no? Yo estoy haciendo home office y tal vez para mi papá es bien fácil, pero estoy haciendo tantas horas, ¿no? Más de 8 horas, 9 horas, ¿no? Desgastante. O estoy estudiando, pero la verdad se convierte más difícil hacerlo desde la computadora, ¿no? Entonces, o hay más competencias, si se viene el tema, ¿no? Que hablábamos antes, entrar a la universidad. Antes era privilegiado quien entraba a la universidad. Hoy lo sigue siendo, pero hay mucho más competencia, ¿no? Hay mucho más exclusión de esos jóvenes que no entran, por ejemplo, ¿no? Y Sí, ahí me gustaría hay escuchar. más competencia, sobre todo porque las oportunidades para poder estudiar han incrementado, ¿no? Por ejemplo, los cursos que se dan previo, los cursos de preparación, etcétera, hoy hay mayor competencia. En este sentido, te agradezco que nos recuerdes ello. Las personas que nos están siguiendo ahora mismo en la transmisión en Facebook Live, por favor, déjenos sus comentarios en Facebook, los vamos a leer todos. Tanto, por ejemplo, para ustedes qué significa ser jóvenes. Y les voy a preguntar ahora ya lo que sigue, porque no queriendo, pero ya nos estamos aproximando a la hora. ¿Qué significa tolerar o respetar, no? Porque hemos dicho muchas veces, yo te tolero o te respeto, que son dos cosas distintas. Ahí creo que nos puede dar mucha luz cada uno de ustedes desde el campo en el que están, sobre todo en las organizaciones en las que ustedes forman parte, porque muchas veces tenemos, como bien decía Javier, cada joven tiene una especialidad, una especialización, ¿no? Especialidad hablando de lo práctico, ¿no? Por ejemplo, mi especialidad puede ser, no sé, ir por la acera con la bicicleta, ¿no? Por ejemplo, pero mi especialización podría ser un tema financiero, económico. De hecho, hoy nos faltó tal vez invitar a estudiantes de las disciplinas más duras, más exactas, ¿no? Más formales, científico, ingenierías, qué sé yo, porque acá pues todos somos científicos sociales, ¿verdad? Pues sociólogos, politólogos, internacionalistas, abogados, pero yo les quiero preguntar, ¿tenemos que tolerar o tenemos que respetar el intercambio de ideas? Por ejemplo, ya lo decía Karl Popper en su paradoja sobre la tolerancia, no debemos de manera obligada tolerar lo intolerable, no debemos tolerar al intolerante. Sin embargo, ¿qué debemos de hacer nosotros los jóvenes cuando vemos que alguien no está de acuerdo con nuestra opinión y sin embargo no la apoya, pero tampoco se mete en ella? Esto es, ¿tolera o respeta? ¿Cuál creen que sea la visión al respecto, Daniela? Pues yo creo que principalmente es respetar. Bien. Tenemos que respetar definitivamente los puntos de opinión, y además debemos de saber escuchar. Yo creo que eso es lo primordial, saber escuchar y pues respetar a nuestros
a nuestros compañeros y amigos, porque realmente yo siento que eso es deber de mucha grilla, que ya cuando, por ejemplo, entre partidos políticos juveniles, que no, que yo estoy en Morena, que yo estoy en el PAN, que yo estoy en el PRI, pero al final del día, entre ellos mismos se ponen a debatir y se ponen a pelear en momentos no adecuados. Yo siempre les he dicho a todas las personas que han hablado o estado conmigo en algún foro o en algo, yo respeto muchísimo sus ideas y sí, o sea, me encanta escucharlos y me encanta que a veces yo hasta digo, no, tienen razón, pero lo que no me gusta es que se pongan a, por ejemplo, recién te conozco a ti, Manu, y tú me empiezas a decir, no, que la filosofía y no sé qué, ni modo que yo te diga, oye, Manuel, ¿sabes qué? Pues no, o sea, no me gusta lo que estás diciendo porque no es así, o sea, no, yo creo que de eso no se trata y lo he visto en muchas personas. Entonces, realmente yo creo que principalmente es respetar y saber escuchar al otro. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharme y respetarme en este sentido. Javi, ¿qué piensas al respecto? Fíjate que yo siento que son dos conceptos bastante ligados. O sea, el tolerar, ¿no? Implica y hasta un cierto punto respetar. Mm, Y también yo agregaría otro concepto que es la libertad. bien, Y en este sentido, siempre se ha marcado que la libertad, el límite de la libertad personal radica en no afectar a terceras personas. Ese es el límite. Entonces, eso es el respeto. Cuando se pierde el respeto, no estoy hablando de otra cosa, sino más que de transgredir ese límite que existe, ¿no? Entonces, creo que la tolerancia está también un poco estigmatizada, pero creo que es respetar el disenso, respetar el pensar de diferente forma, respetar el actuar en diferente forma. Y creo que también en ese sentido la juventud mexicana está bastante desarrollada porque crecimos efectivamente en un ambiente en el que hay mucha información. Y por eso es que yo siempre recalco esto cada vez que hablo, ¿no? Respecto a que estoy en la coordinación de educación porque creo efectivamente que la educación es el factor fundamental para que este país avance. Y la deconstrucción del propio conocimiento es sin duda uno de los factores importantes. Entonces creo que también el hecho de que como jóvenes sepamos que hay diferentes formas de sentir, diferentes formas de amar, diferentes formas de opinar y también disensos, ¿no? Y en eso radica el respetar en cómo es que una persona defiende una ideología y bueno, sus razones tendrá, pero creo que también el respeto radica en no afectar la libertad de las demás personas. perfecto. Y algo muy trascendental que acabas de decir sobre la libertad es saber escuchar. Sobre todo en este pensamiento en donde yo puedo no estar, puedo estar o no estar de acuerdo con lo que dices, pero tendríamos la obligación de hacerlo cumplir y hacerlo valer, ¿no? Puedo disentir completamente de lo que tú ahora planteas, pero es válido que lo digas y que lo expreses. Entonces, en este sentido, y para no cortarle la libertad a Carlos, pues a ver, Carlos, ¿qué piensas al respecto? Por favor, es mi libertad. No, concuerdo igual, ¿no? Creo que hay una línea delgada, como dice Javi, ¿no? Entre el respeto y la tolerancia. Sin embargo, creo que hay ocasiones donde luego pasa que tú eres joven, tú tienes que tolerar más, ¿no? También eso luego pasa, ¿no? Entonces, Sí, yo creo que no hay que aceptar eso. También tenemos el derecho, como jóvenes, de decir, bueno, basta, ¿no? Soy joven, necesito esta oportunidad, por ejemplo, en el ámbito laboral. Sin embargo, no por eso voy a tolerar ciertas prácticas que van en contra de mí, ¿no? Que me afectan, ¿no? Entonces yo creo también eso es muy, muy importante, ¿no? Y yo creo que algo que yo siempre, y es de los que me conocen, saben que me rijo por una de las, alguna, perdón, como un lema, ¿no? Es decir, de todos puedes aprender algo, ¿no? Entonces yo creo que si entendemos que de todos podemos aprender algo, podemos escuchar, podemos tener respeto, podemos tener tolerancia, ¿no? Porque así mismo, simplemente en algún debate, si tú piensas que nada que ver contigo, el contrario, ¿no? Pero tú puedes ocuparlo después para con sus mismas palabras, pues no atacarlo, sino hacerlo reflexionar, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que de todo podemos aprender. Y eso también es algo que nos ha fallado luego a los jóvenes cuando podemos decir, bueno, mira,
o por ejemplo, ¿no? Quiero ahorita que estabas tocando la diversificación en nuestras áreas de estudio, ¿no? Somos áreas sociales, ¿no? Pero ¿por qué luego no nos abrimos al debate con otras áreas, ¿no? ¿Por qué no entrarle también a las ciencias exactas, ¿no? Yo creo que también eso es importante y nos tiene que dejar, ¿no? Yo creo que es un reto como jóvenes y que creo aquí en la coordinación de educación lo hemos hecho bastante bien y somos muy abiertos a cualquier tema, ¿no? Es muy cierto. Ahora, el tema de la soberbia entre los jóvenes, porque justo existe soberbia entre nosotros, ¿eh? Porque, como decía Dewey, el de Malcolm el del medio, el futuro es hoy, viejo. Eso ya es una soberbia, ¿no? Sobre que nosotros, como vamos a ser los próximos tomadores de decisiones, poseemos inherentemente soberbia. Hay que tener mucho cuidado, dice el texto, no debe humillarse a nadie. Los hombres y las mujeres son soberbios y a menudo aquel que humilla y es humillado jamás va a recuperar la paz de espíritu, sino cuando se vuelve a humillar. En este sentido, ¿cuántas veces no hemos sentido que otro joven nos humilla de una manera sutil, de una manera satírica, pero nos sentimos ofendidos? Y posteriormente, cuando nosotros tenemos las credenciales, hacemos lo mismo que se nos hizo. ¿Por qué no rompemos estas falsas estructuras que ya veníamos diciendo, no? Y justamente lo que Javier bien nos dice, la endodiscriminación la volvemos cada vez más latente, porque, como a mí me la hicieron, yo te la voy a hacer a ti, ¿no? Es como a mí no me deja, es por ejemplo, algo muy bien que dijeron, y ya para irnos pronunciando, no al cierre, pero sí casi a la conclusión, podríamos pensar, los que nos están escuchando en Facebook Live, la gente que nos conoce puede preguntarse, ¿y por qué están ahí ellos? ¿Qué hicieron que yo no he hecho? ¿Cómo es que llegaron a la red mundial? ¿Cómo es que Manuel es el director de educación? ¿Cómo es que Carlos estudió relaciones internacionales en la UNAM y yo no? ¿Cómo es que Javier es, qué sé yo? Sí existen estas preguntas. Yo cuando iba a eventos hace 8 o 9 años, yo me decía que estaba en la parte del público y yo decía, wow, ¿qué tengo que hacer para estar ahí como ponente? ¿Qué tengo que estar ahí para ser el que dirija la orquesta, no? Y no solamente el espectador. Porque a los jóvenes muchas veces nos tratan simplemente como staff. Esa es una cosa muy pésima. Y usted que me escucha, como diría Jorge Garralda, no se deje, no se deje. Usted no está para cargar sillas, ni mesas, ni sándwich. Usted está para participar del evento, para ser ponente, moderador, para decir lo que piensa, para expresarse. Así lo que usted tenga que decir, a muchos no les parezcan, ya está poniendo un granito de arena en la discusión. ¿Qué piensas al respecto, Dani? Justamente algo a lo que quería llegar y regresar un poquito, porque realmente nosotros como jóvenes, por ejemplo, en el ambiente laboral, muchas veces te dicen como de, ay, ¿tú qué vas a saber si estás muy chiquito o que estás muy chiquita, no? Entonces, no nada más es como entre jóvenes, sino también de los adultos a los jóvenes. Muchas veces creen que porque estamos chiquitos no sabemos, pero realmente es que hay muchos que nos capacitamos día a día y pues estamos duro y dale, pero pues somos discriminados o poco tolerados en ese sentido. La regamos un poquito y ya es casi despido total, ¿no? Entonces, yo ahorita que decías esto de cargar sillas y que no estamos para eso, realmente sí, eso es muy cierto. Me ha tocado elaborar con personas muy jóvenes y yo te puedo decir que mi jefa directa tiene 27 años, yo tengo 21. Entonces, se nos han abierto muchas puertas a los jóvenes y que realmente yo creo que es lo que deberíamos de hacer todos, buscar y no quedarnos donde no estamos progresando. Ahora, ojo, y qué bueno que lo puntualizas, Dani, muchas gracias. No estoy diciendo que nos volvamos arrogantes y que entonces lleguemos a los lugares y, ay, no, yo no cargo sillas. No, hay que picar piedra, también hay que picar piedra. Pero oye, si ya la primera vez piqué piedra, a la segunda esperaría que mínimo yo esté al frente de los reflectores, no que toda la vida en el mismo espacio me quede a picar piedra. Eso es lo que estoy criticando justamente, pero tiene razón en este sentido. Los jóvenes también tenemos que arremangarnos y darle al trabajo duro, claro que sí. Entonces, en este sentido, Dani, tú que ya estás en la cuestión más de la practicidad, ¿no? De llevar la teoría a la práctica, al trabajo, al campo laboral, ¿te ha costado trabajo? ¿Tú has sido discriminada ya, digo, sin involucrarnos demasiado en nombres ni mucho menos? ¿Tú te has sentido discriminada? Eso sería una pregunta que nos puedan hacer, ¿no? A ver, Manuel, Carlos, Javi, Daniela, ¿se han sentido discriminados? ¿Han sentido que alguien los
los tontea o los ningunea, así de, ay, estás chavo, ¿no? O estás muy verde. Sí, ¿han sentido ustedes que les han planteado esta idea, así de manera vulgar o aunque sea de manera sutil? ¿Qué piensas, Dani, al respecto? Realmente sí, o sea, a mí me toca ser asesora jurídica en una alcaldía y realmente es de que llegan las personas y te dicen como de, ¿tú qué vas a saber si estás muy chiquita, no? O tú qué haces aquí si no has de saber ni siquiera hacer una audiencia o cómo vas a llevar mis papeles. Pero realmente es que, pues hay que buscarle, hay que estudiar. También me ha pasado en sentido de los partidos políticos y en sentido de las organizaciones, que muchas veces por ser mujer y por estar muy pequeña me han cerrado las puertas. Entonces sí es como algo que tienes que estar duro y dale para que en cuanto ya te agarraste, intentes escalar lo más que puedas, porque muchas veces sí son así, de que te cierran las puertas y muchas veces te critican porque creen que no sabes o que no te estás capacitando. Muchas veces sí no sabemos, pero es bueno aceptar el error, pero otras veces sí es como, o sea, lo sé y es feo que tú estés platicando con una persona de un tema y que esta persona te diga, no es así, cuando tú sabes que tienes la razón. Ah, eso es lo peor. Justamente te catalogan que no sabes, aun cuando tienes la verdad. Pero eso es algo muy curioso. Yo siempre les digo el ejemplo de Mafalda, ¿no? Les digo, a ver, aunque no tengas nada que decir, que eso es mentira, porque todos tenemos algo que decir, aunque pareciera lo más tonto, lo más safio, pero es algo que decir. Dilo en voz alta, porque así la gente no sabrás que te equivocaste. Pero cuando el joven llega, el joven, perdón, llega y así tímido y voz bajita para que nadie me oiga. No, señores, hay que decirlo. Si me equivoqué, el día de mañana lo acepto. Y como yo hace rato, ¿no? Que intercambié la palabra de joven en niño, y Javi me dijo, oye, no, es que mejor diles niño. Bueno, pues tiene razón Javier, y lo acepto y lo cambiamos, y eso está bien. No tomemos a mal, muchas veces nosotros tenemos un resentimiento y nos sentimos atacados por todos. Ay, ya me atacó Javier en medio de la transmisión en vivo. Ay, qué pobre de mí. No, así debe de ser. ¿Por qué? Porque no es una crítica a mi persona ni es una crítica a lo que represento, es una crítica a la idea, y la idea puede ser criticada, justamente para eso es el debate. Entonces, tienes toda la razón, Dani, pero es un sentido de impotencia, creo yo. Justo cuando tú tienes la razón, y eso sucede no solamente en el campo laboral, en las familias, con los papás, cuando el papá, cállate que yo soy tu padre y porque soy tu padre así es la cosa, a ver, sí serás muy mi madre, mi padre y lo que quieras, mi tío, mi abuela, pero está mal, y si está mal, ¿no? Pero a veces los jóvenes, ¿qué preferimos? Darnos la vuelta, quedarnos callados y que la gente siga viviendo en su ignorancia. Porque, ojo, la ignorancia, además de ser atrevida, es osada. Y entonces la ignorancia es el peor de los males. ¿Qué piensas, Carlos? No, pues tocan un tema bien importante que dije, voy a tocarlo también último. Y es que cuando, por ejemplo, hablábamos de juvenear, ¿no? Que es el ningunear por cuestión de edad, ¿no? Sí. El hacer menos por cuestión de edad. Sin embargo, creo que entre jóvenes nosotros mismos nos ninguneamos, ¿no? Como dices tú, porque muchas veces as- permitimos que alguien más tome la palabra por nosotros, ¿no? Callamos, ¿no? O muchas veces, como dices, no, porque es mayor y seguramente tiene experiencia, pero si dice algo incorrecto, no lo voy a corregir porque, pues, no, yo quién soy, ¿no? Hasta luego, yo quién soy para corregirlo, ¿no? Entonces, todas esas prácticas, ¿no? Que muchas veces las repetimos, es parte de ningunearnos a nosotros mismos por ser jóvenes. Y es algo que tenemos que, que darlo, ¿no? No cayendo en el egoísmo, como bien lo comentas, Manu, ¿no? Sino en el saber hacernos escuchar, ¿no? Y eso es parte de lo que implica ser joven, ¿no? Ser libre y aparte que nuestra voz se escuche, que es algo que queremos, ¿no? Que algo que lo que nos incomoda se haga escuchar. Y yo creo que eso es parte importante. Si me lo permiten, igual, Manu, bueno, no si me lo permites, más bien para no caer en esos, ¿no? Me avisas, y tengo hay un fragmento que habla sobre esto, ¿no? Sobre el ninguneo que a veces llegamos a hacer, de Máscaras Mexicanas del laberinto de la soledad de Octavio Paz. Pues, No, bueno, al otro, ¿no? fenomenal. Estaremos más que Sería complacidos. interesante, ¿no? ¿Qué te parece que le demos? Es más, vamos buscándonos ahí, Dani y Javi, algún fragmento de texto que nos quieran compartir del autor que sea y nos lo aventamos. En lo que Carlos lo busca, Javi, ¿qué Ya aquí piensas? lo tengo. Bueno, Pero dale, Javi, y después yo lo doy. en lo que Carlos ya nos respira para podernos acá leer de manera prodigiosa, porque yo la lectura que hice al inicio
seguramente estuvo pésima, pero Javi, ¿tú qué piensas al respecto con este sentido de que te has sentido, por ejemplo, te has sentido excluido? Y por cierto, te agradezco la invitación que me hiciste en uno de los eventos justamente, porque en el tema de la pandemia los jóvenes se nos vienen, pues como que se nos destruyó nuestro mundo, ¿no? La juventud siempre piensa que pues salir todos los fines de semana, ir al cine, ir de antro, ir con los amigos, ir a lo que sea, y ya no podemos hacerlo. Entonces muchos hemos sufrido en ese sentido pues de malos pensamientos, ¿verdad? Incluso de depresión, este tipo de cosas, y que tú desde la red de Juventudes Diversas hiciste este tipo de grupos en donde se compartían las experiencias en lo que significa estar enclaustrado, porque técnicamente vivimos en una situación, vamos a decirlo así, no de aislamiento social, sino bien, como decía el maestro Juan Ramón de la Fuente, en este aislamiento físico que representa también, porque como la canción misma dice, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. ¿Qué pasa en esta prisión? ¿Cómo lo combatieron desde la red, Javi? Sí, pues bueno, primero respondiendo a la primera pregunta, y quisiera compartirles esto, sí he sido discriminado, ¿no? Por el simple hecho de ser joven, ¿no? Eh, y bueno, suena así tipo feminista de que por el simple hecho de ser mujer, pues sí, efectivamente, por ser joven también es una causa de discriminación y es terrible. Y incluso lo que yo diría es que no fue incluso laboral ni nada, dentro de la propia familia. O sea, ¿qué sucede? Y por ejemplo, los comentarios, yo estudio política, ¿no? Y los comentarios respecto a la presidencia, de los actuales de los políticos y demás, perdón, es que hay muchos perritos. No te Eh, preocupes. pues lo que hicieron básicamente es decir, ay, pero es que tú eres joven, ¿tú qué vas a saber? Es que pues, nosotros vivimos esa época de los priistas y demás, y no, ellos sí hicieron muchas cosas, y bueno, ¿no? O sea, dependiendo obviamente, pero ¿por qué? O sea, con el principio del empirismo, ¿no? Yo, como lo viví, sé qué pasó. Y le digo, bueno, es que yo no me estoy quemando las pestañas y estoy leyendo y estoy haciendo muchas cosas, ¿no? Para conocer efectivamente el contexto y estoy hablando de un análisis político de, de cómo es que se vivió y por eso es que te estoy dando mis razones, ¿no? Pero se toma súper afuera lo que yo estudio, ¿no? Se Dicen, no, pues es que tú qué vas descontextualiza. a saber si tú no viviste en esa etapa, ¿no? Bueno, Tú pero no esa sabes cómo noción gobernó está, Salinas, por ejemplo. es tan retrógrada, es tan absurda esa idea de como no lo viví, no lo debo de conocer y no lo debo de entender. Bueno, entonces, como no estuvimos en 1521 en la caída de Tenochtitlan, no tenemos que saber que el 1521 cayó, o porque no estuvimos en el 1789 en la Revolución Francesa, no tenemos por qué hablar. Eso es absurdo. Es más, porque en los 2000 estábamos, como diría la gente, éramos ancinitas, no podemos hablar de pues, esta transición político que sucedió con respecto del PRI con el PAN. Entonces, eso es lo que dices, ¿no? Descontextualizan al joven. Hoy, por cierto, tenemos una doble arma, el teléfono celular. Hoy con el video, tú puedes descontextualizar técnicamente cualquier grabación, ¿no? Por ejemplo, si tú tomas un fragmento de esta charla en donde yo estoy diciendo alguna burrada y me subes al Facebook o al YouTube y dicen, miren, este es el director de educación, vean qué tipo tan más deleznable, pues las redes sociales, antes de investigar, juzgan. Eso es algo impresionante que la red social tiene. El paredón que fue en hace años en las guerras, el paredón, hoy lo son las redes sociales. Hoy en las redes sociales primero se te juzga, se te tilda de lo peor antes de investigar si siquiera el video o lo que dijiste pues está contextualizado o está descontextualizado. Entonces, creo que tienes toda la razón, Javier. Entonces, has sido atacado en ese sentido por no estar de acuerdo los demás con tu opinión, la descontextualizan y entonces dicen, no, Javier está mal porque mira las tonterías que dice, ¿no? No, y aparte creo que también es desde la mirada adultocentrista, ¿no? Yo soy adulto, yo viví eso, yo pasé eso desde un conocimiento empírico, y entonces, bueno, ¿tú qué vas a saber más que naciste incluso llegando a los 2000? O sea, creo que también ese es el argumento que válido, ¿no? Efectivamente ahí lo respeto, pero no comparto. Y bueno, respecto a lo que me preguntabas de cómo es que vivimos esta pandemia en la Red Nacional de Juventudes Diversas, pues
realizamos unos conversatorios, ¿no? Sí. Para que precisamente como jóvenes comparáramos, eran experiencias comparadas. Y en este sentido, pues también era una cuestión de sentirse acompañados. O sea, en un momento de la pandemia, yo creo que, por lo menos hablo por los jóvenes que conozco, nos sentimos incluso deprimidos Sí. porque todas estas actividades que hacíamos como jóvenes, que era salir, que era ir a la universidad, tener incluso cronogramas de trabajo y demás, se paró instantáneamente. Y en ese momento, pues el cuerpo fue para abajo, todas las relaciones se volvieron digitales, incluso pues el hombre es ser social por naturaleza y nos daba ahí pues los bajones. Y creo que esta implementación de las charlas, ¿no? Era para cómo estabas viviendo el COVID dentro de pues de casa, ¿no? Y en este sentido era muy enriquecedor porque veíamos diferentes ópticas de diferentes Sí. estados de la República, ¿no? Y encontrábamos que, por ejemplo, en Yucatán, pues estaba como un poco más tranqui, después se endureció muy fuerte, ¿no? Pero estaba mucho más tranqui porque pues tenías la playa al lado, ¿no? Y entonces mucha gente tomaba la pandemia, pero también se iba a la playa un rato y eran vacaciones, mientras que ya después los endurecieron terrible y fue una cárcel, era la cárcel de su casa, ¿no? Algo que también Entonces se creo que... consideraba, algo que también Ujú. consideraban en estas charlas que tenían entre ustedes, es el problema de la salud mental. Nosotros tenemos la idea de la salud física, me siento bien físicamente, pero la cuestión anímica no lo contemplamos los jóvenes. Muchas veces estamos deprimidos, muchas veces tenemos ahí cuestiones pues, que no nos entendemos. Es más, que ni nosotros nos soportamos a nosotros mismos, ¿no? Vemos en el espejo al otro y agarramos la rabieta. ¿Cómo pudieron solucionarlo? Con sus propias experiencias, ¿no, Javi? Compartiendo sus, pues no sé, ¿cómo lo hicieron ustedes? ¿Cómo pudieron abordarlo? Porque seguramente es complicado. Sí, justo esta red pues aglomera las juventudes diversas, específicamente de la diversidad sexual, y en este aspecto creo que era bastante importante atender estas cuestiones anímicas porque encontrábamos efectivamente mucha vulnerabilidad dentro de esta salud mental que es súper importante para poder tener también una estabilidad emocional y física, ¿no? Es todo un conjunto, es una triada, ¿no? Que conforma a la propia persona. Y en este sentido, el sentirse escuchado por parte de una persona, y también saber que teníamos el apoyo, porque igual esta red lo que hace es acompañar a los jóvenes de toda la República, e incluso si tienen problemas, pues hay abogados, hay psicólogos, hay psicólogas, abogadas, ¿no? Que ayudan, pues era también una cuestión de fortalecer esta situación anímica, ¿no? De las propias juventudes, ¿no? Y bueno, en este sentido, porque también, ¿no? Eres un joven, ¿no? Pero te sientes así, pues por las hormonas, te sientes así o sea, y realmente que un joven, que otro joven te atendiera, pues era una cuestión de, oye, entre Sí, pares nos estamos ayudando, entre sí. pares estamos compartiendo experiencias, tú cómo te sientes, yo cómo me siento, tenemos la misma edad, a lo mejor estamos en situaciones geográficas Hasta para el diferentes, mal de y amores. entonces sí, hasta del mal de amores y de cómo nos había ahí, que me rompió la novia por la distancia y bueno, una cosa tremenda. Muy cierto. Pues mira, ya si alguien nos está escuchando desde el Facebook Live y quieren acercarse a la red, pues lo pueden hacer y buscarte específicamente a ti, porque sin duda alguna la labor que hacen como la organización también en la que está Dani y la propia Red Mundial de Jóvenes Políticos está para apoyarnos, ¿no? Este tipo de organizaciones, creo yo, y no creo, sino que lo he visto, lo he corroborado, trabajan en pro de la juventud, de jóvenes, para jóvenes, por jóvenes, y en este sentido no los ponemos a cargar sillas ni cajas, ni mucho menos. Los ponemos en los reflectores, queremos escucharlos, queremos oírlos, queremos entenderlos, queremos que nos compartan su sentir también, ¿no? Todo lo que nos quieran compartir, porque algo que no se dice y no se dice porque no es políticamente correcto, es que los jóvenes se nos quieren encasillar en esta parte apolínea, toda rectitud, toda servicialidad, toda caballerosidad. No, los jóvenes también nos divertimos, también tenemos un corte hedónico, también nos gusta ir de fiesta, también nos gusta bailar, también nos gusta echarnos un cigarrito, ir por la copa, salir con las amigas, con los amigos.
pero también nos gusta la cuestión espiritual, porque no todo es fiesta y diversión. También, por ejemplo, a alguien que no le guste el cristianismo, pero que sea un poco más llevado a este proceso espiritual del universo, pues le gustará meditar, le gustará estar a la orilla de la playa, escuchar, qué sé yo. También los jóvenes tenemos esa capacidad de reflexión hacia adentro y sobre todo hacia afuera, que es reconocer en el otro el yo mismo, ¿no? Que es la otredad. Con ello, Carlos, damos parte al fragmento que nos va a salir del maestro Octavio Paz, que sin duda alguna va a aumentar el debate el día de hoy. Carlos, te cedo los micrófonos. Claro, claro, Mau. Antes, retomando lo que dice Javi, que me pareció muy, muy interesante, y yo lo asemejaría otra vez si vuelvo a los factores, porque muchas veces nos han catalogado también, y entre nosotros mismos nos catalogamos que somos frágiles, ¿no? La generación de cristal, ¿no? La generación que sufre por todo, la generación que mimada, la generación que no aguanta, ¿no? O sea, vuelvo a esto porque lo he escuchado bastantes veces y de experiencias de amigos que digo, bueno, basta, ¿no? O sea, hay que entender que estamos viviendo, que nos tocó vivir, no ha tocado vivir cosas que otras generaciones no lo ha tocado, ¿no? Y eso no está mal, sino solamente hay que entendernos entre nosotros, ¿sí? ¿No? Es decir, mira, si hoy en día entre los jóvenes hay más, casos de, por ejemplo, de depresión, ¿no? Eso también tiende a muchas cosas. Por ejemplo, leía notas informativas sobre el desempleo, ¿no? El desempleo también te vuelve a un joven le vuelve, pues, desanimado, lo vuelve, pues, bueno, pues ya, lo que caiga es bueno, ¿no? Caes en eso. O lo lleva a muchas, simplemente, ¿no? Sin tocar ahorita el tema que también es muy interesante, muchas de las circunstancias te orillan a llevarte a la inseguridad, por ejemplo, a la seguridad, al narcotráfico, ¿no? Entonces, eso también hay que entendernos y yo creo que es muy, muy factible como planteamos aquí, Son que, falsas que salidas. sí, o sea, y es factible que nos apoyemos entre nosotros, ¿no? Y que tomemos esa rienda, y ahí voy con lo que sigue, de no ningunearnos, ¿no? Y bueno, les voy a compartir este fragmento que no creo que algunos de él, del libro del Laberinto de Soledad de Octavio Paz, ¿no? Uno de los pues, grandes autocríticas, visiones hacia una sociedad mexicana, ¿no? En algunas facetas. Este se llama Fragmento Máscaras Mexicanas. Dice, si el gesticulador acude al disfraz, los demás queremos pasar desapercibidos. En ambos casos ocultamos nuestro ser y a veces lo negamos. Recuerdo que una tarde, como oyera un leve ruido en el cuarto vecino al mío, pregunté en voz alta, ¿quién anda por ahí? Y la voz de una criada recién llegada de su pueblo contestó, no es nadie, señor, soy yo. No solo nos disimulamos a nosotros mismos y nos hacemos transparentes y fantasmales, también disimulamos la existencia de nuestros semejantes. No quiero decir que los ignoremos o los hagamos menos, actos deliberados y soberbios. Lo disimulamos de manera más definitiva y radical, los ninguneamos. El ninguneo es una operación que consiste en hacer de alguien ninguno. La nada de pronto se individualiza, se hace cuerpo y ojos, se hace ninguno. Don Nadie, padre español de ninguno, posee don, vientre, honra, cuenta en el banco y habla con voz en todas partes y en todos los sitios tiene amigos. Es banquero, embajador, hombre de empresa, se pasea por todos los salones, lo condecoran, en Estocolmo, en Londres. Don Nadie es funcionario o influyente y tiene una agresiva y engreída manera de no ser. Ninguno es silencioso y tímido, resignado. Es sensible e inteligente. Sonríe siempre, espera siempre. Y cada vez que quiere hablar, tropieza con un muro de silencio. Si saluda, encuentra una espalda glacial. Si suplica, llora o grita, sus gestos y gritos se pierden en el vacío que don Nadie crea con su vozarrón. Ninguno se atreve a no ser. Oscila, intenta una y otra vez ser alguien. Al fin, entre vanos gestos, se pierde en el limbo de donde surgió. Sería un error pensar que los demás le impiden existir. Simplemente disimulan su existencia. Obran como si no existiera. Lo nulifican, lo anulan, lo ningunean. Es inútil que ninguno hable, publique libros, pinte cuadros, se ponga de cabeza. Ninguno es la ausencia de nuestras miradas, la pausa de nuestra conversación.
la reticencia de nuestro silencio. Es el nombre que olvidamos siempre en una extraña fatalidad. El eterno ausente, el invitado que nos invitamos, el hueco que nos llenamos. Es una omisión y sin embargo, ninguno está presente siempre. Es nuestro secreto, nuestro crimen y nuestro remordimiento. Por eso, el ninguneador también se ningunea. Él es la omisión de alguien. Y si todos somos ninguno, no existe ninguno de nosotros. El círculo se cierra y la sombra de ninguno se extiende sobre México. Asfixia al gesticulador y lo cubre todo. Es nuestro territorio más fuerte que las pirámides y los sacrificios, que las iglesias y los motines y los campos populares. Vuelva a imperar el silencio anterior a la historia. Bueno, les quise compartir este fragmento, ¿no? Gracias. Porque hablamos de esto, ¿no? El ningunear, a veces repetimos, nosotros ninguneamos a los demás y nos ninguneamos a nosotros, ¿no? Por ejemplo, decía en uno de los textos de Eduardo Galeano que hablaba de los ningunos, los hijos de nadie, los ninguneados, de esas personas, pues en realidad se refiere a los más pobres, ¿no? A los que no aparecen más que en cifras de organizaciones internacionales, ¿no? O donde simplemente es una Los persona más, desposeídos. ¿no? Los desposeídos, exacto. ¿Sí? Y Por ahí tengo una frase de mi autoría que dice, nosotros, los desposeídos, no tenemos derecho al fracaso. Y efectivamente, cuando uno no tiene nada, ni siquiera el yo individual, pues no tienes derecho al fracaso completamente, porque al primer fracaso la gente se olvida de ti, ¿no? Javi, ¿qué piensas al respecto? Oye, no, qué padre, de verdad. Es una reflexión bastante crítica. Em, los ningunos. Está padrísimo, sobre todo por la visibilización, ¿no? O sea, Sí, que marca esto, ¿no? Incluso esto de los desposeídos, ¿no? Estos que yo tengo una crítica completamente a las cifras, ¿no? Que las cifras son inhumanas, porque las cifras no, o sea, cuando nos presentan cifras de muertes por feminicidio, pues realmente son muertes, son personas, son familias se deja de enteras comprender. que pierden Sí, familiares, ¿no? estoy muy de acuerdo contigo y para reforzar la idea que acabas de comentar, te diré lo que escribió Imre Kertész, Premio Nobel de Literatura en el 2002. Kertész estuvo de hecho en el Holocausto y él lo decía muy bien, es que no mataron 6 millones de judíos, mataron un judío 6 millones de veces, ¿no? Y ya con esta ideología, ya con este pensamiento de mataron una persona tantas miles de veces, miles de millones de veces, se comprende más la dureza de la cifra, porque cuando la cifra es enorme, exorbitante, se deja de comprender, es ininteligible, ya no la podemos reconocer como tal, ¿no? Tienes toda la razón, Javier, estoy muy de acuerdo contigo. Dani, ¿qué piensas con respecto de los ningunos? Pues, ¿qué les digo? Realmente estoy impresionada. Sí, Sí, realmente, ¿qué les digo? Todos somos un pilar muy importante y era algo que estaba leyendo ahorita buscando la frase, porque no venía lista para la frase, pero era lo que estaba leyendo ahorita, que realmente los jóvenes somos muy importantes en todo esto. uh-huh. Y no nada más por el simple hecho de cargar sillas, sino nada más por el simple hecho de estar o de intentar aprender. Realmente somos importantes porque somos muchísima población. Y realmente si nosotros no pensamos en qué queremos hacer y ese tipo de cosas, realmente no vamos a llegar a nada. Oye, ¿se puede resumir? Oye, Musaleno, Sí, yo quisiera, fíjate, a colación de esto que mencionas del premio Nobel a ver, y buscando ahí, tengo una frase, ¿no? Es parte venga, del discurso de Federico, perdón, de Gabriel García Márquez, ¿no? Premio Nobel de Literatura, sí, en el foro de América Latina y el Caribe frente al nuevo milenio. Y chéquense esto, que se menciona en marzo de 1999. Dice, la generación que forjará el siglo XXI. A ustedes, soñadores con menos de 40 años, les corresponde la tarea histórica de componer estos extuertos descomunales. Recuerden que las cosas de este mundo, desde los trasplantes de corazón hasta los cuartetos de Beethoven, estuvieron en la mente de sus creadores antes de estar en la realidad.
No esperen nada del siglo XXI, pues es el siglo XXI el que espera todo de ustedes. Un siglo que no viene hecho de fábrica, sino listo para ser forjado por ustedes a nuestra imagen y semejanza, y que solo será tan glorioso y nuestro como ustedes sean capaces de imaginarlo. Entonces O sea, el boom, límite es nuestra propia imaginación. claro, Oye, claro, y la apertura de los jóvenes. pues a lo que voy es, el joven, sí o no decimos, y disculpen la expresión, chingues. El mexicano tiene la expresión de o todo o nada, chingues, vámonos, ¿no? El famoso de más vale pedir perdón que pedir permiso, vámonos con todo. Pues así somos los jóvenes. Ahora, en este sentido, y por qué soy tan chabacano en la expresión que empleo, es que si la vida es un arte, convengamos en que es un arte difícil. Vivir es difícil, nos impele, nos motiva a experimentar. La vida es una experimentación, positiva y negativa, ¿eh? Hay veces que experimentamos y no nos gusta lo que hacemos, pero quien ha aprendido a contenerse con la mitad, amigos míos, no ha vivido plenamente. Quien no se arriesga, quien no dice Ingesu, quien no se va de viaje, quien no acepta el todo o nada, no ha vivido. Pero el que alguna vez no se haya dicho o todo o nada, aunque se conduzca con sagaz habilidad y se tenga por dichoso, ese morirá sin de veras haber vivido. Entonces, juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Y Ingesu, hay que arriesgarse, hay que hablar, hay que criticar, hay que equivocarse, hay que llorar, hay que amar, hay que soñar, hay que volar, hay que vivir. En este sentido, Dani, ahora sí ha llegado el momento de escucharte a ti. ¿Qué frase quieres compartir? ¿Qué experiencia? Fíjate que ahorita que estabas comentando esta otra frase, encontré una de Facundo Cabral que dice que el bien es mayoría, pero no se nota, porque es silencioso. Una bomba hace más ruido que una caricia, pero cada bomba que destruye hay millones de caricias que alimentan la vida. Y es muy real y es como tú lo dices ahorita. O sea, si no te arriesgas, realmente no te puedes caer en esta imba y tienes que arriesgarte. Somos jóvenes, ahora sí que aplica un poquito la frase de X, somos chavos, pero para arriesgarnos a lograr más cosas, no nada más para quedarnos así. Sí, no, fíjate que de los primeros autores y lo paso a costo por si a alguien le sirve, de los primeros autores que me convencieron para leer y seguir leyendo fue Oscar Wilde. Oscar Wilde es maravilloso y sobre todo Wilde con el retrato de Dorian Gray, pero tiene una frase maravillosa que me parece de lo más fenomenal. Todos vivimos en las alcantarillas, pero solo algunos miramos hacia arriba para ver las estrellas. Todos vivimos en la inmundicia, todos vivimos en la ignorancia. Todos acá somos una bola de ignorantes y eso no se nos va a quitar jamás. Lo que podríamos hacer, como bien Sor Juana dijo, es estudiar no para conocer más, sino para ignorar menos. Pero vamos a morir igual de ignorantes, tal vez un poco menos que como nacimos, pero vamos a morir ignorantes. Entonces, bienvenida la crítica, bienvenido el diálogo, bienvenido el debate y sobre todo, bienvenida la pluralidad. Ya tenemos que decirlo desde ahora, la pluralidad es necesaria, no solamente en un sistema democrático como en el mexicano. Yo creo que la democracia podríamos separarla de la pluralidad debe de permear siendo o no democráticos, ¿eh? Creamos o no en la democracia, tenemos que ser completamente plurales. Claro, la democracia facilita el tema de la pluralidad. Ahora, no quisiera irnos, porque yo no quisiera que nos fuésemos sin darle parte a los comentarios que nos han a bien hecho llegar en el chat del Facebook Live. Alberto Amaya dice, hola, saludos, saludos Alberto. Charlie Gaucín dice, sí, claro, sin duda alguna, no es lo mismo un estudiante de la Sierra Norte de Puebla a uno de la Ciudad de México. Una delicia intelectual escuchar a Javier Apolinar. Salud, Javier, tienes un admirador. Dice, es importante romper el esquema socialmente determinado de la vestimenta y los códigos de poder, claro, por supuesto. Antes, y ahora con el comentario de Charlie Gaussan se me ocurrió otra cosa, pues la vestimenta en el ámbito político también pudiera considerarse como esquema de violencia simbólica. Claro, la violencia simbólica, de eso nos está olvidando. Víctor Sarlas nos da unos aplausos, Raizuli Sánchez unos aplausos, Alejandro Medrano, saludo, excelente ponencia. Saludos, excelente ponencia. Muchas gracias, Alex.
Ya próximamente Alex nos estará también acompañando en una próxima conferencia. ¿Qué pasa con la violencia simbólica, Javi? Y sobre todo, les quiero plantear una situación. ¿No les ha pasado que a veces cuando los jóvenes vamos a lugares que relativamente son nice, y digo nice entrecomillado cañón, o de mucha alcurnia, de mucho prestigio, nos sentimos obligados de ir con guante y pipa, de mucha pompa, ¿no? Nos ponemos, porque antes, y todavía existe, que se reservaban el derecho de admisión en algunos lugares, ¿no? Y entonces somos excluidos, incluso somos excluidos de... Oye, a mí me parece impresionante cómo de bares de mala muerte excluyen a la gente, si ya son lugares peores que antros, ¿no? Pero bueno, se excluye. Entonces, ¿qué pensaríamos sobre la violencia simbólica ya para darle un encauce de conclusión a nuestro evento del día de hoy, que sin duda alguna ha sido una verdadera exquisitez y lo será y lo seguirá siendo en las próximas ocasiones? ¿Qué podemos pensar? ¿Quién gusta plantearlo? Javi, Carlos, Dani, ¿qué piensan sobre Yo quisiera primero agradecer, Gauchín, muchas gracias, joven de Zacatecas, por cierto. leí mal su apellido, por cierto, Gaucín, discúlpame. Chale, Gauchín. Muchas gracias. Pues bueno, yo creo que la violencia simbólica es una violencia como muchas violencias no se visibilizan, ¿no? La violencia ha escalado a tal forma que la normalizamos. Y en este sentido, la violencia simbólica forma incluso esta cuestión de la vestimenta, ¿no? Corresponde mucho a una cuestión fisiológica del cuerpo, o sea, la cuestión fisiológica de la termorregulación, ¿no? Lo mismo decíamos, las personas de Guerrero pues usan cuestiones como telas y demás, y las personas de la ciudad usamos un poco playeras de algodón y demás, y dirán, ¿por qué sale esto, no? Pues porque finalmente, incluso nuestra vestimenta, incluso nuestros accesorios y demás, generan violencia simbólica, generan tipos de violencia y generan incluso por esta cuestión de disentir y de ser diferentes, porque incluso te das cuenta cuando una persona viene de provincia, por la forma de hablar, por la forma en que se viste, ¿no? Por sus conductas y demás, ¿no? Que están socialmente asignadas a la zona geográfica en donde vive. Sí. A mí sí me gustaría, porque justo estaba buscando, por eso ahí me desconecté un poquito, ¿no? Este artículo, ¿no? Que escribí, que ser joven es ser disruptivo, ¿no? Y no recordaba, ¿Tú pero tú ahora lo lo recuerdo. escribiste? Sí. No, pues desde ya mándanos la liga para poder leerlo. Sí, claro, se las voy a mandar. Va. Y bueno, empiezo efectivamente con esto, ¿no? Ser joven y no ser revolucionario, la clásica, ¿no? Es una contradicción hasta biológica, Salvador Allende. Porque efectivamente creo que el ser joven en los tiempos de ahorita no joven es precisamente pues salir de nuestras trincheras y luchar, ¿no? Yo digo, desde nuestras trincheras, desde nuestras universidades, nuestros trabajos, nuestras comunidades y nuestras familias, luchemos como las juventudes revolucionarias que somos, juventudes, ¿no? Efectivamente, que queremos salir adelante, ¿no? Somos juventudes disruptivas, juventudes diversas, juventudes críticas por la dignificación de todas, todos y todes las juventudes. Creo que este es un tema bien importante. Como jóvenes y como juventudes diversas, creo que estamos trabajando para dignificar este concepto, ¿no? Del ser joven. Porque como decía Carlos, como decía Dani, como decía Manuel, finalmente nos han categorizado tanto que incluso hemos asimilado en dónde nos han puesto. Joven como, bueno, la persona que nos acomoda las sillas. Joven como el que, El que bueno, trae el café. el que voy a contratar, pero no le voy a dar sueldo. Por ejemplo, esta cuestión claro, eres joven, te voy a dar experiencia, pero el dinero no, porque te estoy dando experiencia y vas a aprender. Creo que ese también es un tema, ¿no? En el tema laboral, en el tema económico, debemos de ser conscientes, debemos ser críticos y decir, como jóvenes, ya Sí. basta de este juveneo, ya basta del que se nos
se nos diga que por ser jóvenes no valemos y que nuestro expertise, ¿no? Lo que sabemos no es lo mismo que las personas cuando incluso, ¿no? Lo vemos en esto. Hay personas mayores, ¿no? Adultas, eh, que que no tienen los conocimientos. Yo me quedo aquí de verdad terrible cuando veo las discusiones en la Cámara de Diputados y veo que no, yo digo, ¿quiénes son los asesores de estos diputados? De verdad Bueno, es que terrible. ya le entraste a lo que no queríamos, porque yo soy muy crítico de la clase política, clase del Sí, realmente, ¿eh? Si se puede, pero bueno, si de 500 podemos salvar a 5, ya estamos de veras, en serio. sí, no, y creo que tomo este tema precisamente porque quisiera, y de verdad desde este punto, visibilizar que debemos, yo incluso aquí, perdónenme por remitirme, pero Haciéndome promoción, ¿eh? sí, haciéndome promoción. Dice, y Dejándose el regreso link a la ahí. cita de Salvador Allende, pues nos falta mucho por lograr. Si somos el 31% de la población de México, ¿por qué aún no tenemos la cantidad proporcional de jóvenes en los órganos legislativos? ¿Por qué aún seguimos sin una ley general de juventudes? ¿Por qué somos discriminados por el simple hecho de ser jóvenes en el ámbito laboral? ¿Por qué por no tener experiencia laboral o por no pensar o por pensar con ideas innovadoras? O sea, de verdad, creo que como jóvenes nos corresponde quitarnos esos estereotipos y también como sociedad una deconstrucción de que los jóvenes valemos igual, o sea, en una igualdad, ¿no? Laboral, Sí. económica, social, política. Ahí Igualdad, termino. igualdad ante la ley y sobre todo de oportunidades. Sí, de oportunidades, Muy claro que bien. sí. Estoy completamente, suscribo todo lo que dices. Dani, ¿estás de acuerdo con nosotros? Claro que sí, tenemos que tener más áreas de oportunidades y sí, yo creo que, no sé, yo ya te veo intenciones de cerrar, Manu, así que yo quiero decir algo antes de que No, hagas no, no, todo no, no, esto. todavía no nos avientan acá. Hasta mañana. No, no, Porque por nosotros seguimos hablando, ¿eh? todavía Javi tiene tenemos mucho más que decirnos. un poco de tiempo. Tú aviéntate, Dani, a ver, ¿qué? No, no, no. Yo quería ahora sí que invitar a los que nos están viendo más que nada a participar, o sea, que no se queden callados, que en verdad existen muchísimas organizaciones como la Red Mundial de Jóvenes Políticos que pueden abrirles las puertas sin ver alguno para comenzar a iniciar su vida política o comenzar a integrarse a estos temas políticos que muchísimas veces les dan flojera y los ven de otra forma tan distinta que ni siquiera te da flojera. Es eso, o sea que ser joven no nada más es como comentaban de, ay, soy joven y ya, ¿no? Ejerzo mi voto, no, sino también participar en todas estas organizaciones que pues ahora sí que no quería que sonara así, pero pues están al mando de los jóvenes, que realmente ahora sí que están posicionados, como dijera Carlos, privilegiados en cierta categoría y que realmente hacen falta más, que no, que, o sea, yo creo que no estamos ni el 5% de la población joven dentro de estas organizaciones. Y lo más feo es que siempre somos los mismos. Sí, Entonces, estaría increíble que se unieran más personas y que rompiéramos este estereotipo de siempre los mismos. Es pues miren, algo divino. quien llegue a ver el video tiene completamente abiertas las puertas de la Red Mundial de Jóvenes Políticos y este grandioso equipo que componemos la Coordinación de Educación, sin duda alguna estará en la mejor de las disposiciones para brindarles un espacio directamente en la coordinación. Todas sus ideas son a bien escuchadas y sobre todo porque nos abren un planteamiento de lo nuevo, ¿no? A veces, pues yo ya tengo un corte pues más filosófico, Javier Apolinar un poco más en el sentido de, pues, estas cuestiones un poco del adultocentrismo, la heteronormatividad. Bueno, imagínense que hasta me cuesta trabajo pronunciarlo. Dani está un poco más enfocada en el campo de la acción, ¿no? De la praxis, de la del agente político. Carlos en una visión más universitaria de las relaciones internacionales, de la concepción, pues ya más evidentemente catedrática, por así decirlo. Pero si llega alguien y nos dicen, están ustedes mal y de lo que hay que hablar es del comercio informal, vamos a hablar de ello. Aquí se permite todo eso. Entonces, pues bienvenida a la invitación que haces, Dani, para que la gente no solamente se incluya en Red Mundial, creo que también en ODM tú estarías dispuesta a abrir espacios, Javier, en juventudes diversas. Claro que sí, de hecho, algo que sí me gustaría decirles y comentarlo un poco es que, gracias a Dios, ODM se me está llenando de nuevos perfiles de personas que no tienen absolutamente nada que ver con la política o con alguna otra red. Y eso es increíble, porque en verdad
es como iniciar, como si tú iniciaras de nuevo. Todos tenemos que entender que todos tenemos que dar una oportunidad y que todos empezamos desde cero. Yo he escuchado muchísimas veces a candidatos que dicen, las personas, bueno, más que nada los jóvenes, son lo más importante en una campaña política, porque el joven es el que transmite, el joven es el que publica, el joven es el que expresa sus ideas, y al final del día, sin quererlo decir así, nosotros somos los que hacemos las campañas, porque realmente cada uno tiene ideologías diferentes, pero ahora sí que de nosotros mismos salen muchísimas voces que dicen, ay, no, es que yo leí esto, es que yo vi esto. Entonces, nosotros tenemos algo muy importante, claro que sí, tenemos algo muy importante que es que nosotros mínimo ahorita, nosotros 4 que estamos aquí, tenemos una audiencia ya específicamente, tenemos unos amigos ya que nos apoyan en todo este tipo de proyectos. Nuestras Y tías. gente que se está uniendo, entonces realmente tenemos algo muy importante. Ahora sí que hay que echarle ganas y pues invitar a los que más se puedan a poder no compartir nuestras ideas, sino a que busquen su propia ideología. Javi. Sí, no, coincido completamente. Creo que debe de haber una apertura para las personas nuevas. Yo, fíjense, recuerdo perfectamente porque incluso cuando yo conocía a Manuel Musaleno aquí, era mi primer Moon, ¿no? Yo sí me considero privilegiado en ese sentido porque efectivamente yo creo que es un privilegio, ¿no? Y lo he vivido porque soy consejero universitario de mi universidad y en este sentido te dicen que los estudiantes, por ejemplo, tienen el mismo derecho que los académicos a pertenecer al máximo órgano de gobierno, órgano legislativo, ¿no? Que es completamente de autoformación. Pero cuando te topas con que hay que ir a sesiones, con que hay que ir a cuestiones de juntas de trabajo y demás, y el estudiante cuenta solamente con el dinero exacto para ir a la universidad, entonces te das cuenta que estos órganos que asumen ser paritarios y respetar que los estudiantes y los académicos valemos lo mismo, pues la realidad es que no se están dando las mismas oportunidades, porque entonces los estudiantes estamos vulnerados, ¿no? Y hablo de estudiantes porque jóvenes estudiantes pues universitarios, ¿no? Que tienen pues necesidades y que en este sentido no pueden asumir un gasto más como ir a estos ejercicios legislativos. Y el hecho de ir al Moon, por ejemplo, y conocer a Manuel, a mí me agradó mucho porque en este sentido yo sí me sentí agregado, o sea, yo consideraba a Manuel y yo lo vi con un expertise muy grande y por eso me he pegado a él, ¿no? Porque yo coincido con Carlos en esta cuestión de que todos aprendemos algo y creo que en esta coordinación he aprendido mucho de todas, todos y todes. Y creo que cada persona suma, o sea, todos unidos sumamos más cosas. Y por eso también quisiera extenderles esta invitación, porque así como ahorita, por ejemplo, podrían verme a mí, ¿no? Siendo coordinador de la Ciudad de México de una red tan importante, ¿no? Que defiende los derechos, siendo parte de esto, de educación, creo que todos necesitamos esta oportunidad de acercarnos y creo que las puertas deben estar abiertas para estas personas que realmente quieren hacer el cambio, que quieren participar y que buscan como jóvenes incidir en las decisiones del país, incidir en las decisiones de nuestros legisladores, incluso incidir en las propias mentes de nuestra generación. Entonces, creo que es muy importante lo que mencionas y creo que es muy importante que se abran este tipo de diálogos porque eso es lo que aprecio de esta coordinación, ¿no? Que hacemos un conocimiento colectivo, hacemos un conocimiento que nosotros traemos desde nuestras trincheras y no esquematizamos a el posgrado, doctorado y maestría, ¿no? Del sabedor de los derechos humanos, cuando todos tenemos experiencias y creo que también el conocimiento empírico y esta doctrina que nos dieron los filósofos políticos, como es la mayéutica, ¿no? Sí, De preguntarnos por qué, ¿no? Y hacernos muchas preguntas, creo que nos hace tener un conocimiento colectivo y enriquecedor, que sin duda sería determinante para esta juventud mexicana. muchísimas gracias, Javier. Sobre todo te agradezco la deferencia. Carlos.
No, pues no mucho más que agregar también para el público y sobre todo, pues yo me quedaría que si bien siempre trato de decir, bueno, quédense con algo de este, me acuerdo que en varias ponencias, mano, dices, ya somos 2 horas más viejos que hace 2 horas, ¿no? Ya estamos ahí, ya gastamos o ya invertimos este tiempo en Sí. escuchar, en, no sé, en informarnos, en algo. Simplemente en escucharnos, y es por eso que digo que aprendemos de todos, ¿no? Entonces, yo creo que si hay algo que me gustaría dar como mensaje es ese, ¿no? Es no ningunear y no ningunearnos, ¿no? Como jóvenes. Eso creo que asumir ese reto es bien importante. Y hace ratito que Javi hablaba sobre la frase de García Márquez, ¿no? Sobre qué esperamos del siglo XXI. Yo más bien diría, como dice, ¿qué espera el siglo XXI de nosotros, no? Y si recordamos el siglo XXI, pues no nos, a los que nacimos un poco antes, ¿no? De empezar el siglo XXI, ¿no? Somos del siglo pasado, Somos del tristemente. siglo pasado, ¿no? Jóvenes aún, ¿no? Pero qué nos arrojó, ¿no? ¿Qué nos está arrojando este siglo XXI, ¿no? Pues la verdad, muchos retos. Al final, desde el 2001, ¿no? O la crisis económica del 2008, esta misma pandemia, ¿no? Entonces, todos estos retos internacionales, pues hay que asumirlos, ¿no? Hay que Lo que asumirlos falta. y los que nos falta, claro. Pero, y más si somos conscientes de que somos unos jóvenes privilegiados. Pues hay que tener esa conciencia de decir, bueno, hay que asumir los retos. Cierto. Y como dice Dani, abiertos a todos, ¿no? No solamente porque no estudié una carrera o porque no tuve la oportunidad de desarrollarme en esta área, ¿no? Hay que ser abiertos. Cualquier tipo de pensamiento cabe en las juventudes y aporta, que es lo más importante, ¿no? Que aporta. Y quiero recalcar que a pesar de que nos sigan criticando como una generación frágil, floja, que quiere todo fácil, somos una generación que ha asumido retos y simplemente hay que ponerlo en el techo. Somos la generación que más ha trabajado, se ha preocupado, aunque no lo piensen, por por el cambio climático, ¿no? Por la protección del medio ambiente, todo este tema, la desigualdad, todos esos derechos, si bien son etapas que se han ido ganando, pero somos los que también hemos defendido los que hemos atrapado, ¿no? Nos hemos trabajado para conseguirlos y creo que ahí hay más, ¿no? Como bien decía Javi, ser joven y no ser revolucionario, yo lo pondría, ¿no? Desde un ámbito, no buscar el cambio, ¿no? No buscar, no conformarse y creo que es ahí, ¿no? Y dejarles pues esa enseñanza, ¿no? De estas 2 horas más viejos que nos volvimos. Y claro, yo creo que al final la juventud está en el espíritu y no sé si lo compartan, pero podrá ser así y debe ser así el camino para poder llevar nuestro propio destino nosotros, ¿no? El destino que nos aguarda y que es ahora. Muy bien, tienes toda la razón, Carlos, pero escuche usted que está viéndonos que ya se aproxima, ya lo oigo venir el ocaso de los dioses del maestro Wagner. Entonces, justo como bien planteaba Carlos, ya somos 1 hora con 47 minutos más viejos que ayer, ya no somos tan jóvenes, no somos, pero nos pasa como el río de Heráclito, no es el mismo río, pero en esencia hay algo que nunca va a morir, que es el yo, ¿no? Entonces, para que se vea que los jóvenes no somos rencorosos ni mucho menos humillantes, siempre hay alguien que nos brindó la primera oportunidad. Yo quisiera que nos fuésemos, que terminásemos esta charla con, si ustedes quieren decir el nombre expreso o la organización, que les dio la primera oportunidad. Siempre hay que tenerlo presente. Los jóvenes tenemos, yo creo que la capacidad de agradecimiento. Y yo digo algo, lo que nunca va a terminar, lo que nunca se va a prostituir, lo que nunca va a quedar mal, es el gracias. El gracias puede ser repetido 1.000.000 de veces y siempre va a ser tan digno como el primero que se enunció. Entonces, a manera de gratitud a esas primeras personas, primeras organizaciones, primeros agentes de cambio que nos dieron nuestra primera oportunidad, pues vamos a decirlo sinceramente, alguien quisiera recordar quién fue el que primero les dio su oportunidad, la universidad, por ejemplo, una escuela, una persona, la familia. ¿Quién quiere empezar? Bueno, si nadie se anima, Dani, Javi, ¿quién fue quien les dio su primera oportunidad? Antes de ello, para que lo piensen, Alex Medrano, muchísimas gracias, nos dice en el chat, la coordinación de educación es una de las mejores estructuras, felicidades, muchísimas gracias.
Alex, la verdad que lo tomamos en consideración y esperamos que prontamente se adhieran más personas ya con la invitación que hizo Dani, Javi, Carlos y un servidor para que la gente que quiera y guste pues pueda estar participando con nosotros. ¿Quién se anima a decirnos el nombre de la organización o persona que les dio su primera oportunidad? Yo creo que yo, ¿Mandé? yo creo que yo. A ver, Javi, ¿quién te dio tu Pues primera oportunidad? primero, muchas gracias, Alex. Admiro igual mucho tu trabajo. Em, pues bueno, hasta parece esta cuestión como una reflexión bien padre, porque yo creo que tengo una maestra, ¿no? Una maestra en la secundaria, no recuerdo su apellido, pero su nombre era Concepción y de apodo le decíamos Connie. Ella asumía Connie, siempre era como la profa Connie. Y ella fue la que me acercó en primera instancia a certámenes de oratoria y declamación. Yo le atribuyo a ella el hecho de haberme desarrollado como en esta cuestión de hablar en público y demás, ¿no? Y bueno, ¿no? Eso me ha ayudado bastante, pues, al desarrollo de mi propia carrera. Y respecto a la carrera y esta cuestión de cursos y demás, agradecerle a mi amiga, a mi compañera de fórmula, a mi complemento, diría yo, Jennifer Bustamante. Ella fue la que me acercó mucho a estos ejercicios legislativos. Jennifer, quien no la conozca, pues es una mujer fantástica, increíble, que tiene un expertise tremendo, ¿no? Experiencia en género tremenda también, ¿no? Y que también ha participado, ¿no? Como senadora juvenil y demás, y bueno, ¿no? Todo mi respeto a Jennifer, que fue quien me acercó a esto, y a mi profesora Connie, que sin duda volveré y le agradeceré que me haya dado esos cursos, porque sí me sirvieron, profesora. Si está viendo esto, sí me sirvieron estos cursos. Pues desde ya le mandamos un abrazo a Connie y a Jenny desde la virtualidad y un aplauso, muchos aplausos a ellos, muchísimas felicidades por encauzar a Javier en el camino del bien. Dani, ¿a ti a quién le queremos agradecer? Pues mira, ahora sí, como dice Javi, es una gran reflexión. Cuando yo salgo de la prepa, bueno, cuando iba en el último semestre de prepa, yo empecé a hacer mi servicio social y ese tipo de cosas, y me encuentro con una gran persona que se llama Rubén Ramírez, que se los juro, para mí ese es un papá más. Está muy joven, yo creo que tiene 31 años o algo así, pero desde el principio me acobijó no como una adolescente más, sino como una amiga. Entonces él fue el que me dijo, oye, mira, existen estos grupos de jóvenes, tú puedes participar, y etcétera. Él actualmente, o en eso entonces, estaba en Acción Nacional, y pues él me dice, vente, yo te ayudo. Y fue así como de, ok, comencé a capacitarme mucho en ese sentido, y él fue el que me dijo, hazlo. O sea, él fue el primero que creyó en mí y se lo agradezco porque ustedes no están para saberlo, pero antes de todo eso, yo literalmente era otra Daniela. Literalmente era una niña que ni siquiera hablaba, que ni nada. O sea, yo era súper apática a todo. Y gracias a él, pues la verdad, se me han abierto muchísimas puertas y pues eso lo agradezco muchísimo, porque gracias a él ahorita tengo un trabajo, porque gracias a él ahorita tengo una casi licenciatura. Entonces, realmente es como tú dices, son personas a las que les agradeces, pero que no hay cómo pagárselos ni cómo agradecerles, porque él junto con otra persona que se llama Jaime Mata, pues me han abierto las puertas de mucho y que realmente sí es como un boom para mí. Y en esto de las organizaciones, el que me abrió la puerta fue Ricardo Morales Kuhn, no sé si alguno tenga el gusto de conocerlo, pero esta persona de Puebla, de hecho, es el presidente actual de la Red Mundial, no, de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, y él fue el que me abrió las puertas para comenzar a participar en las organizaciones. Con él fue con el primero con el que comencé a participar en foros, en Querétaro, en Guanajuato, y pues gracias a él como que me empecé a meter un poquito más, me empezó a llamar más la atención, y pues ahorita estamos aquí. Pues mira, entonces aplauso a estas tres personas que sin duda alguna
Pues mira, ya te dejaron mucho bien, la verdad, porque estas primeras personas que siempre nos abren las puertas nos dejan muy marcado este sentimiento, ¿no? De agradecimiento, pero sobre todo de trabajo, de esfuerzo, ¿no? Enhorabuena y pues un abrazo y un aplauso desde la virtualidad a los tres y también felicidades a ti, Dani, porque sin duda alguna estás haciendo un gran trabajo en ODM. Carlos, ¿a quién le vamos a agradecer? A la vida, ¿no? Mi- Ya Yo, parece discurso de fin de año, pero no sí, era. ya, ¿no? Ya parece, como dice, la graduación, ¿no? Pero está bien, No, los jóvenes somos también agradecidos. no, claro, es bien interesante y bien importante. Yo siempre lo digo, saber de cómo empezaste, quién te ayudó, quién eres, ¿no? Y nunca perder ese conocimiento de ti mismo, ¿no? Porque al final una de las frases favoritas, ¿no? Como dice Eduardo Galeano, ¿no? Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, ¿no? Entonces estamos en constante transformación. Cierto. Entonces, al final de cuentas, todos los influyen, todos los que están a nuestro alrededor, pues influyen en esa transformación, ¿no? Yo creo que, a cuestión de no mencionar a algunas personas, yo creo que para que yo me encontrara o decir, bueno, yo quiero esto, yo quiero desarrollarme de esta forma, yo creo que fue gracias a la familia, ¿no? Al tiempo que me dio, por ejemplo, la familia para poder seguir mis estudios, para poder decir, bueno, fallé en el primer intento de entrar a la universidad, pues no importa, dale y te apoyamos y sigue, ¿no? Por ejemplo, primero me acuerdo que mi primer examen creo que era para derecho, después terminé encontrándome que yo siento cómodo en un camino gracias a la libertad y al apoyo que me han dado, ¿no? Yo creo que sin eso no sé qué había pasado, ¿no? Tal vez bueno o malo, no sé, pero había pasado. Y bueno, me recordó, hay una canción de hip hop, de rap, que uno es parte del género que me gusta, que dice, ¿no? Hay que, algo de todo lo que sé es gracias al señor libro y señor calle, ¿no? Entonces eso es también bien interesante, ¿no? El, los libros también te ayudan pues, a abrirte, ¿no? Y quien no recuerda, empiezas a leer y dices, bueno, empiezas a cuestionar, ¿no? Yo creo que también eso es importante y la calle te da experiencia. Yo, la verdad, creo que el expertise, ahora sí que el llevarlo a y muchos podrán vivirlo o no vivirlo, pero creo que parte de lo que uno ve en la realidad, eso te ayuda a ser más consciente de lo que quieres ser y de lo que quieres implementar, ¿no? También, bueno, ya en parte, yo creo que laboral, algo yo creo que sí considera importante es a un amigo, bueno, en ese caso yo estuve en unos cursos que daba la alcaldía, ¿no? Como de inserción laboral, y al final, pues siempre me ha gustado participar, ¿no? No quedarme callado, no ningunearme. Y al final se presentó la oportunidad de yo mismo dar esos cursos, yo mismo poder tratar, ¿no? Y yo liderar a un grupo de gente, ¿no? Impartiéndole esos cursos, pues mayores, ¿no? Y ha sido fue una experiencia muy padre, pero fue gracias a que creyeron en mi capacidad, en que poder yo desenvolverme ante este reto de personas, no te miento, de 70 años que tomaban algunos cursos y que te respetan y que aprendes mucho. Entonces yo creo que eso es muy importante, ¿no? Recordarlo y agradecer. Pues entonces, aplausos a la vida misma, a las personas que nos han ayudado, a ustedes, los que nos han seguido en la transmisión a Facebook Live, a todos los que forman parte de la Red Mundial de Jóvenes Políticos, a Carlos, Daniela, Javier, Mayra también, que no está hoy con nosotros, pero que sin duda alguna siguió la transmisión. Y bueno, pues vamos a cerrar. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes. Quedamos al pendiente y no nos podemos ir sin antes decir un poema del maestro Octavio Paz, Hermandad. Somos humanos, duramos poco y es enorme la noche. Pero miro hacia arriba, las estrellas escriben, sin entender comprendo. También soy escritura y en este mismo instante alguien nos deletrea. Hemos sido deletreados, hemos deletreado, somos jóvenes, seremos jóvenes y enhorabuena. Muchísimas gracias a todos. Queda de ustedes, José Manuel Musaleno. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta entonces. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Cuídense.